Bueno, buenas tardes a todos. Si os parece, empezamos ya, aunque todavía hay gente llegando porque, bueno, por los que habéis sido puntuales y los que están ya conectados desde casa. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mil gracias por estar hoy aquí. Mil gracias a los que os habéis acercado hoy en persona. Mil gracias a los que os habéis conectado desde casa, que sabemos bien lo mucho que cuesta hacer un hueco en la agenda para una cosa como esta, con las vidas de locos que llevamos todos, ¿no? Hoy estamos en un evento que ha sido organizado desde el Foro ICAE Innova, que es un foro que lideran tres compañeros nuestros que están hoy por aquí, Enrique Ramírez, Ramón Ruiz e Iñaki Ugalde, y es un foro que tiene como fin promover el emprendimiento y la innovación en nuestro ecosistema. Hoy hemos organizado un evento para conocer la transición energética, identificar oportunidades que nos trae la transición energética, especialmente para emprendedores y para pymes. Y bueno, la dinámica que vamos a tener, en primer lugar, va a hacer una introducción nuestro compañero José Luis Sancha. Luego tendrán lugar dos mesas redondas seguidas, una de la otra, y después tendrá lugar el turno de preguntas. Podréis preguntar, tanto los que estáis aquí como los que están en casa, a cualquiera de los ponentes de las dos mesas. Después de la ronda de preguntas tendremos un picoteo que está ya servido en las mesas del fondo y desde allí pues podréis continuar la conversación. Deciros que el evento se está grabando para que luego pueda ser visto por otras personas que no hayan podido venir hoy hasta aquí. Y sin más, doy paso ya a José Luis Sancha, que es el compañero que va a hacer la introducción y nos va a hablar un poco sobre, bueno, su visión del mundo energético. José Luis ya es un referente entre todos nosotros por el potente y abundantísimo contenido que nos comparte, especialmente sobre la factura de la luz. José Luis, adelante. Buenas tardes. Me voy a sentar un poquito. Bueno, estamos aquí participando en una sesión que tiene por título La transición energética, una oportunidad para emprender. Consta, como nos ha contado Marta, de dos mesas. La primera abordará los desafíos de las pymes en la transición energética y la segunda, la experiencia de emprender en el sector energético. Es para mí un honor daros la bienvenida y dirigiros unas palabras de apertura en torno a lo que es mi visión de los paradigmas de la transición energética. Se habla mucho actualmente de la transición energética. La acepción más genérica del término la define como el proceso de cambio de una forma de producción de energía a otra. Es una definición válida, tan genérica que puede aplicarse a diversos momentos históricos, como por ejemplo la Revolución Industrial, que introdujo el carbonio y la máquina de vapor, o a la crisis del petróleo en los años 70 del siglo pasado, que reorientó la actividad industrial con la eficiencia energética como nuevo objetivo e introdujo el gas y la energía nuclear como inputs energéticos. ¿Qué es lo que tiene de especial la actual transición energética? Iré exponiendo lo que para mí constituye los grandes paradigmas de la transición energética presente. El primer hecho diferencial es la evidencia del cambio climático y su estrecha dependencia de la actividad humana. Esta dinámica comienza con el Protocolo de Kioto de 1997, que establece como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que desde entonces no ha hecho más que desarrollarse con una multitud de iniciativas, decisiones y acuerdos cada vez más amplios. Quizá el último granito de este sentido sea el Acuerdo de París de 2016, firmado por 194 partes, 193 países y la Unión Europea, en el que se establece como objetivo mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. La trascendencia de este objetivo supera el propio sector energético. En efecto, no se trata solamente de reducir las emisiones de gases del efecto invernadero del sector energético, que ya de por sí sería una tarea ingente, sino que además se trata de reconfigurar el sector energético en su conjunto para contribuir a la descarbonización de la economía en general. Uno de los vectores más potentes será sin duda la electrificación de todos los ámbitos de la actividad humana, desde el hogar hasta la movilidad, en paralelo con el desarrollo del hidrógeno y de los biogases.
La descarbonización está directamente entroncada con la sostenibilidad y debería contribuir a la protección del medio ambiente y de la diversidad biológica, por otro lado también al correcto tratamiento de los residuos, a la mejora de la calidad del aire, del agua, de la vida en su conjunto. El segundo hecho diferencial es una característica algo más coyuntural, porque surge plenamente tras el estallido de la guerra en Ucrania. Se trata de la seguridad del suministro energético. Es verdad que siempre ha sido una de las grandes preocupaciones de la Unión Europea, dentro del ya clásico triángulo de seguridad de suministro, sostenibilidad y utilización eficiente de la energía. Pero hoy se reconoce que Europa no ha sido consecuente y que la conocida escasez de recursos energéticos propios no impulsó políticas decididas de diversificación de puntos de suministro para cada input energético, sea este el gas, el petróleo, el carbón, etc. En paralelo, ha surgido con fuerza la ampliación de la seguridad de suministro a otros ámbitos diferentes del energético, como son materias primas, por citar metales, las tierras raras, productos industriales básicos, componentes electrónicos, chips, paneles, baterías. De alguna forma, también es novedosa la tercera característica. Me refiero al creciente protagonismo del consumidor, en todos los ámbitos de la economía, pero particularmente en el energético. Aquí confluyen muchas dinámicas. Por un lado, la evidencia cada vez más patente de que todo el proceso de lucha contra el cambio climático, de descarbonización, de mayor eficiencia energética, de electrificación, de nuevos tipos de movilidad, etcétera, solo será posible si se da una implicación generalizada de la ciudadanía. La transición energética ya está poniendo en evidencia algunos efectos negativos que afectan a personas, territorios, países y que exigen políticas y medidas enmarcadas en el concepto de transición justa, que desarrollen modelos de compensación, de creación de actividad y de empleo, de nuevas oportunidades, que distribuyan equitativamente los indudables efectos positivos de la transición y minimicen los efectos negativos. Por otro lado, estamos asistiendo a una progresiva tecnificación del consumidor, un consumidor mejor informado, que toma decisiones por su cuenta en base a la información que recibe, buscada más o menos activamente. Me refiero a decisiones de consumo basadas en criterios de eficiencia energética, de sostenibilidad, de minimizar las emisiones de CO2, de favorecer determinadas procedencias de los bienes, etc. Es el caso también de consumidores más atentos a la evolución de los precios de la electricidad, del gas, de los carburantes, adaptando sus hábitos de consumo en función de los mismos. Y también el caso de consumidores sensibles a señales económicas más sofisticadas, relacionadas, por ejemplo, con la gestión de la demanda. Y aún tenemos el consumidor que, sin dejar de serlo, desarrolla también una actividad creciente como proveedor de energía y de servicios energéticos. Es el campo del autoconsumo, en el que el consumidor instala paneles u otras formas de generación de electricidad que puede completar con baterías u otras formas de almacenamiento energético. La transición energética deberá estar firmemente ligada a los objetivos del desarrollo sostenible, establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, muy especialmente con el séptimo, energía asequible y no contaminante, con el octavo, trabajo decente y crecimiento económico, y el onceavo, ciudades y comunidades sostenibles. La cuarta característica que hace a esta transición energética especial con relación a las anteriores es el importante componente institucional, sin duda impulsado por las dos primeras características aquí mencionadas, la lucha contra el cambio climático y la guerra en Ucrania. En efecto, se ha entendido que la respuesta a estos exige una acción decidida desde las más altas instancias de la sociedad, empezando por la Organización de Naciones Unidas, que implique a todo el planeta, a toda la sociedad y que utilice todas las palancas posibles, desde económicas, fiscales, financieras, industriales. La Unión Europea lleva varias décadas transitando por esta senda, mediante sus directivas de comercio de emisiones, de fomento de las energías renovables, de ayudas al ahorro y a la mejora de la eficiencia. En nuestro país tenemos reciente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, que va del 2021 al 2030, que fue enviado en 2020 por el Gobierno a la Comisión Europea, que no solo establece objetivos en las 5 dimensiones del plan. 1, la descarbonización. 2, eficiencia. 3, la seguridad energética.
cuarto, el mercado interior y quinto, la investigación, innovación y competitividad, sino que también desgrana las correspondientes políticas y medidas financieras y fiscales. El PNIEC concluye con la estimación de la inversión requerida, que totaliza un importe de 241.000 millones de euros en esta década. Y lo que considero que puede ser muy relevante en la sesión de hoy, el PNIEC estima que una parte muy sustancial de la inversión total la realizaría el sector privado, el 80%, asociada principalmente al despliegue de renovables, redes de distribución y transporte y grandes medidas de ahorro y eficiencia. El resto lo realizaría el sector público, el 20% restante, sobre todo en medidas de ahorro y eficiencia energética y en actuaciones asociadas al fomento de la movilidad sostenible y el cambio modal. La Comisión Europea ha dispuesto su paquete legislativo Fit for 55 con un conjunto de medidas que apoyan su compromiso de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030. Y tras la invasión de Ucrania ha lanzado su REPowerEU, una energía asequible, segura y sostenible para Europa, con un ambiciosísimo plan de financiación de cientos de miles de millones de euros, basado en el nuevo mecanismo de recuperación y resiliencia, combinado con, por un lado, con los fondos de las actuales políticas de cohesión y, por otro lado, con los procedentes de las subastas de los derechos de emisión. Esta transición energética está teniendo un empuje institucional indudable, que requiere la plena participación del sector privado para poder desarrollarse y tener éxito. Y aquí es donde mejor encaja la jornada de hoy, que os va a presentar diversos campos de actuación abiertos a la actividad emprendedora particular. Movilizar estas inversiones va a requerir un esfuerzo conjunto que la regulación debería facilitar al máximo, garantizando la ejecución responsable, la consecución de los objetivos y la eliminación de todos los obstáculos que la impidan. La regulación tiene ante sí unos retos formidables, algunos a muy corto plazo, como son, por ejemplo, la reforma del mercado eléctrico, la organización de los sistemas de subastas, los permisos de acceso, en general, todo el tratamiento de los permisos, las políticas de ayudas y subvenciones, las políticas fiscales. Son retos que deberá tener en cuenta los paradigmas que aquí he mencionado: sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, seguridad del suministro, papel protagonista del consumidor, todo ello en un proceso de transición que debe ser justo. España, que asumirá la presidencia del Consejo de la UE durante la segunda mitad del 2023, tiene una oportunidad y también una gran responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes y los conectados, que creo que también hay muchos. Muchas gracias a Enrique, a Licaí, a Jaime, a Marta y a volver a mi casa, que no había estado en la nueva sede. Me da vergüenza, pero me ha hecho mucha ilusión estar aquí. Me encanta que José Luis haga la introducción porque nos ha puesto, yo creo que las bases de las dos mesas de debate que vamos a tener aquí. No quiero perder nada de tiempo para dejaros todo para vosotros, a los tres ponentes que nos acompañan esta tarde. El primero por quien voy a empezar es Antonio Tomás Pérez, ¿verdad? Tomás es apellido, ¿verdad? Fenomenal. Es genial contestando mails, pero luego al final los contesta, ¿verdad? No me extraña, dado el currículum que tiene. Es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense y tiene estudios de Ciencias Económicas por la UNED. ¿Cómo que es CEO y MBA? ¿Me corriges? Lo mío que te mandé estaba como más claro que lo que me has mandado tú corregido. O sea, he tenido que mirar en Google, o sea, porque no me decía quién era, pero no me extraña. Es fundador de hace más de 20 años de una empresa logística ambiental, ¿verdad?, que cuenta con una planta de transferencia y tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. Y luego, anteriormente, ¿verdad? Fenomenal. Tiene experiencia en consultoría y asesoramiento ambiental en residuos y realiza la dirección técnica de proyectos de descontaminación y limpiezas industriales, así como la inertización de tanques de combustibles petrolíferos. Ahí es nada. Entonces, con todo esto, ¿cómo es de importante la energía para tu negocio y cómo afecta a tus decisiones? Gracias por la invitación, disculpa por los retrasos. Sí, por los retrasos. Confirmarte. A ver, yo lo mandé 3 horas antes, ¿eh?
Está uno muy liado, como tú has comentado, con la agenda de locos que traemos todos. Bueno, pues contestando un poco a tu pregunta, la verdad es que en nuestra empresa el tema energético siempre ha sido importante. Siempre le hemos dedicado atención e inversión, pero lo cierto es que la situación tan excepcional que se vivió el año pasado, pues la situación energética o el tema energético ha sido absolutamente vital. Poco, no te diré para la viabilidad, pero sí para los resultados de la empresa. La verdad es que nosotros a finales del 21, ya viendo un poco cómo se movía el tema de los precios energéticos, bueno, teníamos una tarifa indexada a trimestres, en principio íbamos razonablemente bien, pero ya preveíamos lo que se venía encima, pero lo que se nos vino era muchísimo peor de lo que preveíamos. Nosotros estábamos pagando para un consumo unos 35.000, 40.000 kilovatios hora mes, pues unos 5.000 euros, una cosa así. Pasamos en un mes de repente a pasar a pagar 25.000 euros. Nuestro EBITDA normal para que la empresa funcione de una forma razonable pues tiene que estar en torno a los 60.000 euros, para que no haya demasiadas historias. Pues de repente esto, unido al alza de combustibles con una flota de 15 camiones, pues bueno, la verdad es que el principio del 22 fue bastante terrorífico. Fue bastante terrorífico. El caso es que ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Bueno, en la línea más intensiva de tratamiento que tenemos de residuos, que es la línea de plástico, pues tuvimos que hacer unos cambios radicales en la programación y en la organización de la línea. Esta línea se dedica sobre todo al tema de gestión y de reciclado de envases plásticos contaminados. Ahí reciclamos desde las garrafitas de aceite a las garrafitas de cloro de la piscina, bidones de 200 litros de alcoholes. Bueno, trabajamos para toda la industria química, farmacéutica, automovilística, para el sector de reparación de coches. Y bueno, pues ahí movemos como 2.000 y pico toneladas a base de aire, porque en realidad el envase plástico pues tiene muy poco peso. Reciclamos el polietileno de alta densidad y para reciclar de un plástico tan sucio, tan negro, tan contaminado y poder sacar un material pues interesante para luego poderlo extrusionar y poder hacer pues manguera de riego u otros usos en aplicaciones plásticas, pues tenemos toda una línea de descontaminación bastante intensiva con motores eléctricos pues de bastante potencia, ¿no? Desde desgarradores grandes para poder meter GRGs grandes de 1 metro cúbico, a lavado, prelavados, separaciones por densimetría, lavados de alta presión, lavado químico, secado, bueno, centrífugas, etcétera. Es un consumo bastante intenso en electricidad y bueno, cuando se nos planteó esta situación con esta subida de costes de la luz tan elevada, pues lo primero que hicimos fue, lógicamente, reestructurar esa línea de trabajo. Lo primero que hicimos fue suprimir el turno de mañana. Nosotros trabajamos de mañana y tarde, 2 turnos. El turno de mañana lo pasamos a horario nocturno y el de tarde empezó a trabajar solo 4 horas para recuperarlas el fin de semana con el fin de aprovechar el máximo del periodo de P6, que sabéis que es el más económico, pues para poder optimizar realmente la planta. La verdad es que esto nos dio bastantes problemas, primero problemas laborales, la verdad es que es lógico, hubo que tener mucha mano izquierda y bueno, pues a pagar pluses aparte del plus de nocturnidad, porque bueno, la verdad es que el tema laboral pues fue un tema delicado. Tuvimos también muchos problemas de producción, porque la verdad es que no es lo mismo que se te rompa un latiguillo, tengas un rodamiento gripado a las 4 de la tarde que a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana ya la línea se va y la producción se va fuera. Con lo cual, entonces, bueno, pues la verdad es que tuvimos bastantes problemas de producción y eso pues nos desajustó también toda la logística de entradas y salidas de material, entradas que tienes que retrasar, que tienes que cancelar, pedidos que te has comprometido que no puedes hacer, etcétera, etcétera. Pero bueno, la vida es así. La verdad es que al final, más o menos durante el primer semestre del año, logramos encauzar el tema con estos cambios. Y bueno, ya a finales del verano logramos ya pagar la penalización que teníamos con el contrato anterior. El mercado también se abrió, surgieron nuevos productos, los precios de las comercializadoras de electricidad se aquilataron un poco más y conseguimos que bueno, pues que al final, pagando esa penalización, reestructurar el coste eléctrico y volver a la situación anterior. En esta andadura, nosotros que somos una empresa de medio ambiente, pues el tema lógicamente, la de descarbonización, pues lo llevamos un poco en el ADN de la empresa y tal. Ya teníamos los estudios de viabilidad para todo el tema fotovoltaico, para algún tema también de termosolar, algún tema así. Pero lo cierto es que también la demanda y el cuello de botella que se produjo el año pasado en todos los stocks, en todas las situaciones, fue tremendo. Nosotros llegamos casi por los pelos corriendo a las subvenciones que sacaron en la Junta de Castilla-La Mancha. No sé para qué, porque todavía llevamos 1 año y pico y todavía no hemos recibido
ninguna contestación por parte de las subvenciones. El caso es que lo de la fotovoltaica también fue una aventura, porque en principio nosotros teníamos previsión más o menos de 4 meses, conforme lo estipulado el contrato con el proveedor, instalarlo, pero entre el portacontenedores que se encalló en el canal de Suez, el COVID en Hong Kong y lo que sea, nuestras placas deben estar todavía en algún contenedor en el Índico, porque no sé dónde están. Claro que tuvimos que cambiar a última hora ya de todos estos problemas, bueno, buscar otro proveedor. Y al final las instalamos en noviembre, en el mejor mes del año para instalar placas fotovoltaicas y tal. Pero bueno, el caso es que ya están funcionando, ya están operativas y bueno, pues es una alegría y estamos ahí. Hemos logrado salvar este año pese a toda la situación caótica y bueno, pues ahí estamos peleando. Así que esa es un poco la experiencia que yo os puedo contar. Bueno, lo del mail es anecdótico, ¿eh? Muchísimas gracias por meter, yo vengo más del mundo regulatorio, por meter la regulación en la realidad del megavatio hora. Gracias, Antonio. Pasamos con nuestro siguiente ponente, que es Ignacio Nacho, ¿no? Nacho. Nacho, por eso. Nacho Narváez, ingeniero industrial de la competencia, aquí lo puedo decir, la Carlos III. Oye, muy válido también, no eres del ICAI, no se puede ser perfecto, no pasa nada. Aquí estás en tu casa también, ¿vale? Muchas gracias. Comenzó su carrera profesional en Thyssen Group y luego enseguida dice, esto se me queda pequeño, me voy a IDOM, ¿no? A hacer más Bueno, más que proyectos. pequeño, especializarse tan joven. Por eso, pequeño de estrecho, no de pequeño, ¿vale? Efectivamente, no hay que especializarse, ¿vale? Y ahí estuviste haciendo de todo y enseguida, pum, diriges proyectos. Fenomenal, ¿no? Y ahí haces proyectos de todo tipo y también de hospitales, ¿no? Por lo que he leído en el currículum, y a finales del 12 te incorporas ya a Grupo Vita Sanidad como director de inversiones e infraestructuras, ¿no? Y de ahí pasas en el 21 a Viamed Salud como director de ingeniería e inversiones. Viamed, pues para haceros una idea de lo que gestiona Nacho, es un grupo que cuenta en la actualidad con 11 hospitales de referencia, 3 centros de convalecencia y 16 centros médicos. Y además, y lo más interesante, sigue siendo jugador de rugby. He sido ya. Soy veterano ya. Pues eso marca, ¿eh? Eso imprime carácter Sí, también. nunca se deja de ser jugador de rugby. Por eso. Muy bien. De ti queremos un poco que nos cuentes cómo de relevante está siendo, ¿no?, la transición energética para vuestros hospitales y qué os motiva y en qué estáis trabajando. Bueno, lo primero, muchas gracias a invitarme porque además de ser de la Carlos III, soy de la Comisión de Ingeniería Hospitalaria del Colegio de Industriales de la Castellana, o sea que estoy de esquirol totalmente. No, aquí somos abiertos a todos, ¿eh? No, pero oye, muy bien las instalaciones y la acogida. Antes de empezar por la pregunta, también por situaros, porque me pasa mucho y aprovecho también el foro y estar entre compañeros y también ver a gente joven. ¿Qué pinta un ingeniero en un grupo sanitario? Porque es que me ha pasado, es decir, yo llevo trabajando en el sector ya más de 10 años y justo esta mañana me llamaba una persona y me preguntaba, pero tú eres ingeniero, ¿verdad? Y te dedicas ahí, ¿qué haces ahí, no? Pues sí, los ingenieros también sabemos gestionar salud, sabemos gestionar sanidad y por resumiros un poco nos dedicamos prácticamente a la totalidad de lo que no es asistencial, es decir, desde todos los procesos industriales de servicios que hay dentro de un hospital, que es una gran industria, pues gestión de residuos, lavandería, la parte de telecomunicaciones, obras, mantenimiento, inversiones. Emocionante completamente. Y luego un ámbito clave y fundamental y también un poco la motivación de mi cambio a Viamed Salud, que de alguna manera se acaba de conformar, era el posicionamiento del ingeniero, yo dentro de la dirección de ingeniería, perteneciente al comité de dirección. Yo creo que eso es muy importante, es decir, estar en los organismos de decisión es un elemento básico para cualquier empresa. Y más en una empresa de estas características como es una empresa de salud, donde los hospitales, como bien sabéis, son intensivos en los consumos 24/7 y como yo digo, somos todos 24/7, no solo los doctores y los enfermeros, sino el personal técnico de ingeniería, de mantenimiento y de limpieza también tenemos que serlo y pues tenemos la oportunidad, como yo digo a mi equipo, de no solo cuidar a nuestros pacientes, a los que entran por nuestra puerta, sino a través del medio ambiente también poder cuidar a toda la ciudadanía que está alrededor, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando me incorporé, uno de los primeros aspectos, como podéis imaginaros, era desarrollar nuestro plan estratégico. Y dentro del plan estratégico,
pues evidentemente nos tocó conformar el plan de transición energética. Y nuestra propiedad es un banco de inversión, es australiano, con una visión completamente alineada en todos los aspectos ESG y verdes. Y ya de primeras su objetivo era que en el 2040 todos sus activos, el Macquarie es un fondo a nivel mundial de primera categoría, en el 2040 todos sus activos tenían que ser neutros en carbono, ¿vale? Nosotros, que somos españoles y muy buenos ingenieros, pues hemos decidido que 2040 se nos queda lejos y vamos a hacer el plan Eviamet 30, porque en el año 30 vamos a ser neutros en carbono, ¿no? Eso queda muy bien, suena muy bien y hay que elaborar un plan, ¿no? Nosotros, y yo creo que aquí hay dos cosas muy relevantes y un poco mi compañero lo anticipaba. Es muy importante tener los planes anticipados. O sea, la visión de lo que puede ocurrir lo tienes que tener encima de la mesa antes de que suceda. Nosotros pudimos capear toda la crisis energética, que evidentemente nos ha golpeado de una manera también muy interesante en cuanto a resultados de EBITDA y demás aspectos, y además con una particularidad que luego comentaré para que os sitúe de la presión que sufrimos los hospitales en ese sentido. Y tenemos ya el plan hecho, de tal forma que hablaré poco de fotovoltaica, prácticamente los segundos en los que mi consejo de administración me aprobó una inversión extraordinaria de más de 1.700 paneles. Tardó 15 segundos. Yo me había preparado una presentación con un business case espectacular para convencerles de que había que hacerlo y el presidente en 15 segundos dijo, venga, adelante. Y ya está. Y pudimos, pues nosotros ahí en junio pudimos instalar esos 1.700 paneles en prácticamente la totalidad de nuestros hospitales y nuestros centros. Pero es porque lo teníamos preparados. O sea, eso es tomar nota de eso porque hay que tener las cosas con cierta antelación, porque si no, evidentemente entras en todo el proceso de complejo. Y luego nosotros tenemos una particularidad, que también es una pregunta que os hago, que os debéis hacer en vuestras empresas. Es, ante una crisis energética o una pandemia o alguna situación, si vais a ser capaces de trasladar esos incrementos de costes a vuestros clientes. Es fundamental, es decir, pues el fabricante de zapatillas, pues igual, o de residuos, pues le incrementa sus costes de producción por un incremento extraordinario de la energía y lo revierte al mercado, ¿no? Y además, como es un aspecto mundial, pues la competencia de alguna manera se pone de acuerdo e incrementa todos los aspectos. Nosotros lo hemos sufrido, es decir, los gasistas, pues su coste de producción incrementa, nos llama, nos dice que tiene que incrementar sus precios por precio de energía, el transporte, etcétera, salarios, etcétera. El de la lavandería, 3/4 de lo mismo. En la construcción, pues no os quiero ni contar que si el acero, los vidrios, etcétera. La particularidad es que cuando nosotros vamos, sobre todo al sector asegurador, que es una parte muy importante de nuestros clientes, es decir, nosotros nos podemos dividir en 3 clientes, el privado puro, ¿vale? Las aseguradoras y luego también ciertos acuerdos y concesiones con la sanidad pública para dar servicios. Cuando nosotros vamos a la aseguradora a decirle, oye, señores, habéis visto el telediario, hay una crisis energética mundial, yo consumo mucha energía y evidentemente mi proceso productivo también he sufrido un incremento de costes muy relevante, ¿no? Bueno, pues la contestación es que muy bien, bienvenido sea y haga lo que puedas porque las tarifas son las que son y no las vamos a subir. Y bueno, y esa es la situación. Entonces, vivimos un efecto sándwich verdaderamente estresante. Y eso al final es una pena porque, de verdad, solo repercute en la capacidad de servicio o de inversión que podemos trasladar a todos nosotros, que en el fondo somos pacientes potenciales, ¿vale? Me centro un poquito en la parte de qué hemos hecho, ¿no? La parte de paneles ya he visto 1.700, pero sí que en este ámbito, obviamente es un grupo, como he dicho, no es el más grande, no somos los más fuertes, no somos los que más hospitales tenemos, pero sí que tenemos dentro de nosotros una ilusión importante y un carácter muy innovador. O sea, nos gusta innovar. Y dentro de esa innovación, pues surgió la posibilidad en una charla con gente que estaba aquí, pues me empezaron a hablar del hidrógeno, que estaba muy de moda, ¿no? El hidrógeno y tal. Y bueno, yo la verdad que lo había escuchado y lo había puesto desde el punto de vista industrial, pero nunca lo había ligado a la posibilidad que tenía en un sector como el nuestro, ¿no? Pero es que es perfecto. O sea, a mí cuando de repente me enteré del proceso de electrólisis de la disociación del agua en hidrógeno y oxígeno, dije, joder, como se suele decir, eureka. Claro, o sea, aquí esto, si un hospital no solo necesita combustible para generar calor o una trigeneración de frío, sino que el oxígeno me cuesta una pasta y además es vida. Fijaros que dentro de la seguridad digamos, de las instalaciones, en la pandemia y en el COVID, perdón, y en Filomena,
el único elemento que nos puso, digamos, las cosas más complicadas de suministro no fue la electricidad, porque contamos con generadores, no fue, digamos, el agua, porque fue los gases medicinales, ¿no? Entonces, estamos desarrollando, y de hecho una primicia es que hoy hemos adjudicado la ejecución de la central de hidrógeno verde, la primera central de hidrógeno verde en un hospital, ¿vale? Porque nos viene fenomenal y es un poco ese autoconsumo. Es decir, ahora mismo el proceso de gas medicinal es una central enorme que produce hidrógeno, que traslada un camión y lo va repartiendo con todas las ineficiencias entre los centros que lo requieren. Nosotros lo que hemos sido capaces de desarrollar una central, no muy grande en estos momentos, pues es un proyecto piloto, estamos a probar, vamos a ver si funciona, en la que vamos a ser autoconsumidores de ese hidrógeno que nos va a producir y de ese oxígeno, de tal forma que el hospital va a poder ser muy autosuficiente, ¿no? Esto va a generar mucha tensión en el mercado de los gasistas, ya alguna llamada hemos recibido, ¿no?, para interesarse, pero creo que es muy relevante. Entonces, bueno, el Hospital de Llame San José, a través de una planta fotovoltaica, alimentará una central de hidrógeno para nuestros centros. Yo creo que puede ser un cambio en el paradigma, puede ser muy relevante tanto para hospitales como centros residenciales, residencias, incluso para hoteles o viviendas, en el caso de algún tratamiento con oxígeno. Y bueno, espero contaros cómo va el tema. Y luego, pues ya que nos vinimos arriba, ¿no?, y vimos también otros procesos, y vimos lo del biogás, ¿no? Y bueno, pues empezamos a analizar un poquito si nos podríamos de alguna manera aprovechar esas iniciativas de biogás. Y también aquí en Madrid, en nuestro centro Villamés Santa Elena, pues hemos desarrollado un pequeño proyecto de economía circular en que a través de los restos orgánicos de la cafetería, de la cocina, que tenemos varios, somos capaces de una pequeña central de biogás producir ese gas con el que alimentar las cocinas con las que vamos a dar de comer a nuestros pacientes, familiares y demás. Y bueno, la verdad que nos lo pasamos bien. Son dos proyectos muy interesantes, muy ingenieriles, que tengo la suerte de que nos permiten hacerlos. En otros grupos sanitarios probablemente lo verían un poco raro, pero la verdad que en Viamed, que se apuestan por todo el tema de sostenibilidad y demás, pues lo estamos llevando a cabo y bueno, pues nos ayuda también pues a paliar todos los efectos del EBITDA y sobre todo ese objetivo, ¿no?, del 2030 para conseguir ser neutros en carbono. Muchas gracias, Nacho. Súper interesante, vamos. Lo del hidrógeno con el oxígeno me lo apunto del todo, porque es verdad que hacíamos con el O2 por ahí que nos quedaba. No. Muy bien. Nuestro tercer panelista es Francisco Espinosa. Muchas gracias, Paco, por venir a nuestra casa. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Es socio director de ACE, Asociación de Consumidores de Electricidad. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Es miembro del Consejo Consultivo del órgano regulador energético de la CNMC desde su creación. El año que yo acabé la carrera, y ahí lo dejo. Es vocal del Comité de Agentes de Mercado de OMIE y es miembro del Comité Técnico de Operación del Sistema Eléctrico Red Eléctrica, y en estos momentos no se aburre nada, ¿verdad? No. Sin embargo, tiene una asociación preciosa que me das mucha envidia, ¿eh? No solo por Ana, sino por todo lo que hacéis. Para ti teníamos una pregunta. ¿Cuáles son los principales retos para las pymes? Y sobre todo, si el autoconsumo es la solución para todo. A ver, los retos son varios. Lo que ocurre es que en estos momentos, lógicamente, el fundamental es el precio, ¿no? Cuando antes José Luis Sánchez hablaba de la crisis de los 70, yo creo que ahora hemos tenido una crisis, o estamos todavía inmersos en una crisis, yo creo, comparable, ¿no? La transición energética supone una ruptura, yo creo que por la vía de la tecnología. Y bueno, pues eso ha originado determinados problemas, incluido una guerra en Europa, algo que nos parecería hace unos años impensable, y bueno, pues eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, las tensiones de precio desde el verano del 21 aproximadamente han sido tremendas, hasta tal punto que muchas otras cosas clave que había que seguir haciendo se dejaron de hacer, ¿no? Y la única preocupación fue el precio, porque efectivamente, como comentaban mis compañeros, bueno, pues las empresas llegaban incluso a colapsar, ¿no? Se llegaba un momento en que la tesorería se veía seriamente afectada por los incrementos de las facturas de energía. La cosa ha ido poco a poco
digamos, reconduciendo, ni mucho menos hemos terminado en esto, ¿no? Seguimos con unos precios de la energía eléctrica se había estado moviendo desde el inicio del mercado. Yo lo que tengo es que llevo toda la vida ya en esto, ¿no? Entonces, ya en el 96 ya estábamos con esta historia, ¿no? Este mercado que se crea en el 98 había estado más o menos entre los 35 y los 60 como mucho, ¿no? Es decir, un mercado muy estable durante prácticamente 20 y tantos años. Y de repente se va a 200 y pico, a 300, y ahora estamos en niveles que consideramos mínimamente aceptables, estamos en niveles de 150. O sea, aún así estamos multiplicando por 3 lo que podía ser normal hace un par de años, ¿no? Con lo cual esa tensión sigue existiendo, se está paliando pues buscando fundamentalmente largos plazos que puedan, al final lo que se trata es de vencer un poco la curva y de aplanar, y con los largos plazos se está intentando conseguir. Los famosos PPAs, ya yo creo que efectivamente se han convertido en una realidad. Los PPAs existen, se están firmando, funcionan, y yo creo que eso es un éxito importante. Y yo creo que también llega el momento pues de volver a cosas que estábamos haciendo y que las habíamos dejado un poco atrás, ¿no? Y esas cosas son fundamentalmente los temas de eficiencia. Creo que hay que seguir trabajando fuerte en eficiencia, unido a la eficiencia, unido a la flexibilidad. Nosotros somos unos convencidos de que la flexibilidad va a tener un recorrido muy importante y va a ser un vector muy importante para las empresas. Tiene que pasar, y somos también muy pesados con esto, tiene que pasar por la figura del agregador independiente, es decir, que las empresas pequeñas y medianas difícilmente van a poder prestar servicios si no se van unidas en un elemento que yo creo que debe ser agregador independiente, diferente del comercializador. Tiene que ser algo que surja de la propia demanda, y por lo tanto creemos que la flexibilidad es fundamental. Ahora mismo hay una orden ministerial que va a incentivar pilotos para desarrollar planes de flexibilidad. Estamos participando en un consorcio junto con Minsight, el OMIE y bueno, más empresas que estamos todavía planificando. El camino del agregador independiente, que también ahora mismo hay una consulta pública del Ministerio para un poco definir finalmente esa figura, porque todavía no existe. De hecho, ha habido, como sabéis, el servicio de respuesta activa de la demanda que está en vigor, pero claro, solamente pueden acceder o consumidores directos que tengan 1 megavatio o comercializadores. Con la agregación supondría que consumidores más pequeños podrían participar en estos servicios, ¿vale? Y por último, sin dejar de ser importante, es el tema de sostenibilidad. Yo creo que la sostenibilidad... El otro día participaba en otro foro también, más de mi lado, en FIDE, que también los conoces, son más jurídicos, ¿no? Porque ¿qué pinta aquí en financiación en derecho, ¿no? Pero bueno... y se hablaba de que se estaban haciendo muchas cosas, pero que faltaba contarlas en muchos casos, ¿no? Verdaderamente se está haciendo muchos temas de autoconsumo, se están haciendo muchos temas de eficiencia, pero hace falta también contarlos. Hay veces que yo creo que las pequeñas y medianas empresas tienen un poco incluso de pudor. Se hablaba del greenwashing, ¿no? Pero realmente hay casi pudor en contar ciertas cosas, y hay que contarlas. Yo creo que yo soy un firme defensor en contarlas, ¿no? El otro día también estábamos con una empresa que ha firmado un PPA y decíamos, oye, vamos a ver, si hay 2 parques destinados, haceros unas fotos, hombre, en los parques, qué leches, ¿no? Si interesa a las 2 partes, y yo no sé si a un parque le pondremos el nombre de una cadena de supermercados, no lo sé, sí, pero al menos hay que hacerse la foto, ¿no? O sea, porque eso sirve, y además es un elemento competitivo, es decir, que esa sostenibilidad que estás fomentando luego te sirve en tu propio negocio. Totalmente de acuerdo. Sí. Y poco más. Gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. Enrique, nos hemos pasado un poco. La última la dejo para el debate. La última pregunta general, a lo mejor la dejo para el debate. Bueno, o sea, lo que he aprendido, súper interesante. Mira que tú y yo vamos a foros, pero hemos contado aquí, vamos. Muchas gracias a los 3. El debate de después, no sé si participaréis también como ponentes, eso ya se lo dejo aquí a Enrique. Fenomenal. Pues nada, pasamos entonces a la siguiente mesa, ¿no? En la primera mesa lo que hemos intentado es
si queréis, bueno, pues contar la experiencia, ¿no?, de algunas empresas, ¿no?, algunas pymes, unas un poco más grandes, sobre todo de cómo les está afectando, ¿no?, realmente, ¿no?, toda esa transición energética y en particular también los costes, ¿no?, los costes de la energía, ¿no?, cómo les afecta como negocios y, por tanto, cómo han intentado reaccionar, ¿no?, y todos los retos que se han producido ahí alrededor, ¿no? Quizá luego, además, a lo mejor podemos hablar más de retos. Yo creo que se ha hablado de algunos retos, pero faltan también más, ¿no? Bueno, ahora vamos a intentar, ¿no?, hablar de lo que es, casos de emprendimiento, es decir, es cómo hay personas, ¿no?, que, bueno, viendo un poco ese río revuelto, ¿no?, ganancia de pescadores, cómo han identificado oportunidades dentro de estos sectores y cómo están lanzando, pues, emprendimientos, ¿no?, bueno, pues que son exitosos, ¿no? Y para eso, bueno, pues tenemos a Isabel Reija de Barter, tenemos también a Alberto Martín de Neton Power y luego a Pablo Payás, ¿no?, que bueno, es un inversor, ¿no?, que también es muy importante, ¿no?, en todo esto de emprender, ¿vale? Y bueno, yo partiría diciendo es que vamos a hablar de varias cosas, ¿no?, algunos elementos claves de lo que es el emprendimiento, ¿eh? Uno es lo que es productos, servicios, ideas, ¿no?, que es fundamental. Es decir, es cuando uno va a emprender, pues claro, tiene que ofrecer algo al mercado, tiene que desarrollar algo que es diferencial, ¿no?, que tiene un valor añadido, tiene una propuesta de valor, etcétera, pues para poder venderlo, ¿no? Luego, claro, a la hora de emprender, otra cosa muy importante son los equipos, las personas, ¿no? Es decir, uno no emprende solo, ¿no? Necesita rodearse, ¿no?, de personas para poder, bueno, pues materializar, ¿no?, esas ideas, ¿no?, y esos proyectos, ¿no? Y también hace falta dinero, evidentemente, ¿no? La financiación es fundamental, ¿no? Casi es, ¿no?, de las cosas más importantes, sobre todo para escalar, ¿no?, para poder escalar, ¿no? Bueno, la verdad es que nos encontramos en un sector, ¿no?, que es interesante, ¿no?, el de la transición energética. La verdad es que está moviendo muchísimo, ¿no?, muchísimo dinero y bueno, y pensamos que realmente es una oportunidad, ¿no? Y por eso hemos organizado esta jornada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a hablar de estos casos, ¿no?, y de conocer las experiencias personales, ¿no?, pues de cada uno de nuestros ponentes. Y empezamos por Isabel Reija, que bueno, es pues, ingeniera del ICAI, promoción del 96, tiene aparte, ¿no?, un PhD por el IES y es posgraduada por la London School of Economics. Ha trabajado en el sector energía, ha trabajado en Repsol, en Unión Fenosa, en Endesa y luego ya en el 2010 empezó con una compañía comercializadora, ¿no?, también bastante interesante, ¿no?, Fenia Energía, la primera comercializadora independiente del país, ¿vale? Y luego, en 2019, bueno, pues ya funda Barter, ¿no?, junto con Martín Barsaski, ¿no?, y con Miguel Salís. Y bueno, es una compañía que ahora nos cuenta ella, se dedica pues, a desarrollar comunidades solares. Comunidades solares, todo lo que es el autoconsumo, ¿no?, compartido y tal, ¿no? Y bueno, pues yo quería entonces empezar por Isabel Reija, ¿no? Pues sobre todo es pues, que nos cuente un poco, ¿no?, su experiencia personal de, oye, una persona, ¿no?, que, bueno, pues que está trabajando, ¿no?, en empresas ¿no?, como Repsol, ¿no?, como Unión Fenosa, como Endesa, como muchísimos ingenieros, ¿no?, que cuando terminan la carrera, ¿no?, quieren ir ahí, es cómo se plantea, ¿no?, pues emprender, ¿no?, en este sector, ¿no? Y bueno, y luego que nos cuente qué es lo que ofrece precisamente Barter Energy, ¿no? Y qué es lo que hace diferente, ¿no? Cuál es la propuesta de valor, ¿no? Y esas cosas de estrellas, ¿no?, y de satélites y de planetas, ¿no?, que ponen en su página web, ¿no?, que es realmente, ¿no?, interesante, ¿no? Pues nada, Isabel. Bueno, lo primero, mil gracias. La verdad que me hace muchísima ilusión estar en casa. Esta sede es espectacular y cuando más vengo más me gusta. Y bueno, gracias a todos por estar aquí, que yo creo que me ha encantado la primera mesa redonda, muy interesante. Y bueno, la verdad es que pensando en qué contar, ¿no?, con respecto al emprendimiento en el sector, ciertamente es difícil cuando trabajas en este sector, que es un sector intensivo en capital, empresas multinacionales gigantes, que que todos conocemos, ¿no?, donde se trabaja muy cómodo, se gana además en un sector bastante dinero. Entonces, pues bueno, ¿cómo haces para salir, ¿no? ¿Y qué te empuja para decidir voy a emprender? Y yo, un poco mi caso particular, también fue un poco, entre comillas, dramático, porque yo estaba de baja maternal, había tenido un bebé prematuro
Y entonces, claro, no dormía, no, era horroroso aquello y de repente pues alguien me llamó, ¿no? Que era un headhunter en la primera, o sea, cuando salí de Endesa, ¿no? Cuando fundamos Fenia Energía. Y entonces yo era como, mira, no te puedo ver, es imposible, no duermo, no vivo, o sea, como que esto no me toca a mí en estos momentos, ¿no? Y todo empezó porque una amiga de mi madre me había regalado un abriguito de una tienda de niños enfrente de la sede de la Federación Nacional que está en Diego de León. Entonces yo tuve que ir allí a cambiar el abriguito de talla y de repente, porque mi hijo era pitufo, era enanísimo, y entonces de repente fue como, bueno, estos que han sido tan majos, estos señores, voy a ir a darles las gracias y decirles, oye, mira, de verdad, yo os ayudo a encontrar a quien queráis, pero yo no es mi momento, yo estoy estupendamente, encima Endesa había sido comprada por Enel, yo con los italianos me llevaba genial, estábamos montando un montón de cosas, era divertidísimo y bueno, como que yo no sentía que me quisiera marchar de allí, ¿no? Y todo empezó así. O sea, empezamos a hablar y cuando me quise dar cuenta estaba súper enamorada de la idea y de repente yo pensé, mira, o sea, si de repente pasan los años y veo la valla del Bernabéu con el logo de Fenia Energía, que luego no fue el Bernabéu, fue la Vuelta a España, pero bueno, por ahí anduvo, pues me arrepentiré el resto de mi vida. Entonces, fue más un impulso personal de decir, soy capaz, creo en mí misma, la idea me encanta, esto es un tema más emocional de quiero ser capaz de desarrollar esto y bueno, y si me equivoco, pues prefiero arrepentirme de equivocarme que no arrepentirme de no haberlo intentado, ¿no? Y ese fue un poco el primer paso y la verdad es que incluso en la propia Endesa me cogieron en plan, estás loca, o sea, ¿qué te pasa? Y te subimos el sueldo y yo, no, si es que yo soy yo, mi talento, mi experiencia, gracias por todo, ha sido una experiencia de mi vida de 10 años en Endesa espectacular, lo agradezco infinito, he aprendido muchísimo. Que no lo sabía incluso hasta que no salí, porque cuando estás en un entorno donde hay tanta gente tan buena, tú no te das cuenta de lo que tú sabes, porque estás tan rodeado que no eres capaz de darte cuenta. Cuando sales es cuando de repente te das cuenta del valor que has tenido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que, y luego al principio, claro, cuando salí mi primer día de trabajo, llorando por las esquinas, o sea, porque fue terrible, claro, yo sola, acostumbrada a estar en una oficina con 3.000 personas, pues dije, madre mía, estoy loca, o sea, realmente estoy loca, ¿dónde me he metido? ¿No? Y la verdad es que luego, poco a poco, tuve casi la bendición, ¿no?, de encontrarme con gente maravillosa. Es verdad que mi equipo directo se vino conmigo, lo cual pues ayuda mucho. Y luego, bueno, pues entre todos hicimos, la verdad, un proyecto que, bueno, por aquí veo a alguna de las compañeras de viaje de la época, súper emocionante y que efectivamente llegó a facturar casi 1.000 millones de euros en 9 años y con pues 400.000 clientes en España, que, bueno, todos los que estáis en el sector lo conocéis, ¿no? Es verdad que una vez que ya éramos muy grandes y que ya no se quería crecer más y demás, pues yo pensé, ¿qué puedo hacer después? Y entonces se me ocurrió decir, oye, igual que en Fenia Energía el modelo era empoderar a ese instalador pequeñito de la ciudad pequeña o del pueblo donde toda la vida el electricista está en casa del cliente y nadie le ha hecho caso, porque en realidad, y esto es como dice Martín Balsasky, nuestro presidente, dice, para emprender puedes hacer dos cosas, o algo muy nuevo que nadie hace o algo que hace otra gente pero mejor hecho. Y esas son las dos únicas alternativas. Entonces, claro, yo realmente cuando descubrimos el instalador, es que el instalador siempre había existido. O sea, no es que inventásemos al instalador nuevo de la vida, sino que era el electricista de toda la vida que estaba en casa del cliente y lo único que hicimos fue convencerle de que podía aportar un valor diferencial asesorando mejor a su cliente, porque además solo él lo podía hacer porque era el único que estaba en su casa metido. Y cuando ibas a un pueblo pequeño, el electricista del pueblo lo conocía todo el mundo y además cuando iba a, yo qué sé, a tomar café al bar del pueblo, pues resulta que estaba en el café con el primo del colegio, con el otro que era el profesor. O sea, al final era, ahora lo llaman networking, pero es las relaciones locales de toda la vida, volver a la base, a la relación personal, al valor de la persona y empoderarle para hacerle creer que él era importante. Yo he cantado en directo en una convención. Bueno, Pablo lo sabe, en aquella época les hacíamos importantes. O sea, convertimos una compañía de 3.000 accionistas que hacíamos una junta que ya le gustaría a compañías del IBEX tener ese tipo de juntas el día del accionista del casino de la energía. Teníamos hasta juegos con las cartas, con los palos de las cartas eran molinos, aerogeneradores, placas. O sea, al final convertimos un colectivo en alguien realmente importante y esto no va de energía, va completamente de personas, ¿no? Y eso mismo yo pensé, ¿por qué no trasladamos ese mayor valor que le dimos al instalador a los clientes finales, ¿no? Porque como bien ha dicho José Luis, es que la era que nos toque los precios de energía, que entonces, bueno, todavía no habían subido tanto en el 19, pero ya se atisbaba y ya en el 18 tuvimos algún sustillo, que realmente
iba a ocurrir, ¿no? Y que el consumidor final, que es el propio que paga la factura, pues no todo el mundo tiene dinero para invertir en fotovoltaica. Y además de los 30 millones de usuarios que hay en España, no me cansaré de decir que 28 son pequeños usuarios, entre domésticos y mini pymes. Y esos, muchos ni tienen dinero y lo que es peor, no tienen, aunque tuvieran dinero, tejado propio para generar su propio autoconsumo. Entonces, el autoconsumo como tal es estupendo, tiene que desarrollarse, pero no es para todos. Entonces yo decía, hay que buscar una solución para todos los pequeños que no tienen esa capacidad y que quieren transicionar y que además son responsables de que esto ocurra y quieren decidir hacerlo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues me voy a Martín, que yo ya le conocía, y dije, Martín había hecho FON, que era una empresa que hacía wifi de wifis, y dije, pues alguna idea, yo tenía la idea del tema del peaje que te ahorrabas con el autoconsumo colectivo y tal, y digo, pues voy a contarle mi idea a ver qué se le ocurra a él, ¿no? La verdad que ahí sí que también muchas veces lo pienso, digo, con perdón de la expresión, ole, ¿no? Porque luego salía al despacho de Martín diciendo, ¿cómo llamo yo a Martín Barsaski que había hecho Yastel, que había hecho, ¿no? Que era yo aquí que era la pulga del universo, pero bueno, la verdad es que me escuchó, me atendió y luego, bueno, pues al final nos asociamos, ¿no? Junto con Miguel Salís, que falleció el pobre el año pasado, ¿no? Y la verdad es que fue una idea muy buena, nos faltaba la pieza clave que era el inversor. Y ahí, bueno, pues yo nunca había trabajado con un inversor de ese nivel de infraestructuras y tanto Martín como Miguel tenían muchísima experiencia. Por tanto, bueno, pues estuvimos un tiempo largo haciendo todos los números, el business plan y demás. Y lo que hicimos yo creo que muy distinto y que está funcionando a día de hoy es que creamos dos sociedades, una para invertir en generación, de forma que nadie tiene que poner dinero, el dinero lo ponemos nosotros. Convencemos a propietarios de cubiertas, por ejemplo, alcaldes para hacer polos solares o, por ejemplo, dueños de colegios, incluso instituciones más públicas o privadas o propietarios básicamente de techos, ¿no? Para entendernos. Y con ellos hacemos un acuerdo a largo plazo arrendando la cubierta y en esa cubierta invertimos nosotros. O sea que hacemos instalaciones, normalmente hasta 100 kilovatios, que son chiquitinas, y esa generación es nuestra, con lo cual somos generadores. Y luego, para poder sacar el máximo rendimiento para la gente y también para poder compartir esa energía solar, que es nuestro claim, ¿no? El poder de compartir, lo que tenemos es nuestra propia comercializadora de energía y cuando generamos en local, la gente que vive alrededor, que antes era 500 metros, pero ahora con el tema de los 2 kilómetros, pues la verdad que funciona muchísimo mejor, pues hacemos la energía de tu pueblo, la energía de tu colegio, la energía de tu barrio, la energía de tu universidad o la energía de tu iglesia. Tenemos prácticamente todo tipo de clientes, ¿no? Entonces, esos pequeños consumidores que os decía, pues simplemente vienen con barter. En nuestro caso, instalamos estrellas y estos consumidores, como decíamos, son los planetas y estos planetas consumen y comparten esa energía de su estrella, ¿no? Que puede ser en una población 1, 2, 3, depende de un poco de cómo funciona el tema de la ubicación y de los ratios, ¿no? Hace unos meses, un par de meses, hemos adquirido una compañía también de movilidad para hacer infraestructura de recarga, que son los satélites. Como todo sistema solar que se precie, pues al final los planetas tienen sus... Y a futuro supongo que no tardando mucho tendremos también las baterías para acumular. Entonces es una idea, a ver, el concepto anillo barter, ¿no? Pues tiene sentido porque al final es como gente alrededor de esa estrella y al final de lo que se trata es de solarizar el país del sol. Yo para mí tenemos, y lo digo siempre en los foros, ¿no? Un activo latente en el país brutal que en un momento de crisis tenemos que ser capaces de aflorar y aflorar a través de herramientas que tenemos a nuestra disposición, como es el capital para invertir y como es bueno, pues el modelo de negocio que permita que realmente tenga impacto en aquellas personas que no se lo pueden permitir o simplemente no tienen capacidad de financiación y que además quieren dar ese paso adelante en la sostenibilidad. Qué bueno, qué bueno. O sea, que gente sin tejado, ¿no? Puede tener, ¿no? Puede empezar a utilizar energía verde. Fenomenal. Pues muchas gracias, Isabel. Bueno, vamos a hablar ahora con Alberto Martín, que es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Y MBA por Yale. Y bueno, también ha trabajado, ¿no? Muchísimo en el sector energético, ¿no? 10 años en Endesa también, ¿no? Un montón de gente que pasa por Endesa, donde ha sido consejero delegado, ¿no? En Endesa Francia y luego también director general del negocio Endesa Internacional. Después, bueno, pues pasó más al mundo de la consultoría, ¿no? Como responsable de energía en McKinsey y también luego después en KPMG para España y para EMEA. Y bueno, y finalmente, ¿no? Pues ahora, ¿no? Es actualmente desde el año 2021 CEO de Neton Power, que es una empresa, bueno, pues que bueno, lo que hace es pues desarrollar, ¿no? Proyectos de autoconsumo industrial, ¿no? Más industrial en el sur de Europa.
Entonces, bueno, yo le quería preguntar a Alberto también esa diferencia, ¿no? También nuevamente, ¿no? De trabajar del mundo corporativo, ¿no? De un Endesa a trabajar bueno, pues más emprendiendo, ¿no? Con un propio proyecto y luego saber que nos hable un poco del equipo, ¿no? Es cómo monta uno un equipo para poder tener éxito. Yo creo que es clave, ¿no? Y seguro que si lo preguntamos a Pablo después, vamos, va a decir, yo no pongo dinero si no hay un equipo fuerte, ¿no? Que me garantice, lógicamente, o que me dé una cierta seguridad, ¿no? Y cuéntanos un poco qué hacéis en Neton Power, el equipo, ¿no? ¿De dónde venís? Bueno, pues nada, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. O sea que siento no ser ingeniero de ICAI, pero es un honor estar aquí. Y nada, la verdad es que yo, para deciros la verdad, jamás pensé que iba a ser emprendedor. O sea, yo estuve 10 años en Endesa, pues de directivo. Hice mucha consultoría, he hecho muchos años de consultoría, tanto en McKinsey como en KPMG, y siempre he dedicado a la energía. O sea, soy un enamorado de este sector y siempre me he dedicado a él. Y lo que ocurrió fue que precisamente trabajando en consultoría, la verdad es que la gente no lo sabe, pero la innovación es muy importante. Al final, si tú quieres llevarte proyectos interesantes y convencer a los clientes, les tienes que traer ideas nuevas. Es decir, para lo que ellos ya saben hacer, pues realmente tampoco no te necesitan, ¿no? Entonces, uno de los conceptos que empezamos a desarrollar fue veíamos que el autoconsumo industrial iba a ser realmente muy importante. ¿Por qué? Porque al final las empresas, sobre todo las empresas industriales, pues representan un porcentaje enorme del consumo que hay en el país y es que la energía representa en muchos casos una parte muy importante de sus costes. Lo veíamos antes con Antonio, ¿no? Que nos comentaba la importancia que tenía, o también con Nacho. Y claro, uno de los problemas que veíamos para el desarrollo del autoconsumo, pues es un poco similar al problema que intentaba resolver Isabel a los clientes domésticos, ¿no? Muchos clientes domésticos no tienen tejado. Bueno, pues muchos clientes industriales tienen muy poco tejado para la cantidad de consumo que tienen, ¿vale? O sea, típicamente una empresa industrial en su tejado le puede caber, pues no sé, a lo mejor el equivalente al 5% de su consumo eléctrico, ¿vale? Y ya. Y sin embargo, por su curva de demanda, ¿vale? Potencialmente con fotovoltaica le podrías dar el 30 o el 35% de la energía que consume. ¿Y por qué no puedes darle más? Pues porque no tiene espacio en el tejado, ¿vale? O sea, imaginaos pues, que sea una planta química. Pues realmente tejados tiene muy poquitos. Cubiertas muy poquitas. O sea, hay un montón de tubos, de cacharros, pero hay poco espacio para poner. Sin embargo, lo que sí que vimos es que en los alrededores, y particularmente en un país como España, que es un país relativamente poco poblado, en los alrededores de los polígonos industriales típicamente hay mucho suelo agrícola de poco valor, muchas veces, que está disponible. Entonces, pues en el fondo el concepto este que intentábamos empujar, que también se había desarrollado en algunos otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, también ya empezaba a ser habitual, era poner de acuerdo, en este caso, pues a gente que tenía suelo con gente que necesitaba esa energía y que estaba cerca, ¿no? Esto, que era un concepto de consultoría, pues se lo llevamos a grandes clientes, ¿no? A grandes empresas de energía, y la verdad es que les gustó, ¿no? Y entonces empezamos a hacer proyectos con algunas de estas empresas. Pero con una frustración tremenda, y es que estas empresas tan grandes, al final, cuando intentan innovar, les cuesta un trabajo enorme. ¿Por qué? Pues porque al final tienes estructuras organizativas metidas dentro tan rígidas que es muy complicado que empiecen a desarrollar conceptos nuevos y a aplicarlos. En este caso, por ejemplo, teníamos el problema de que decíamos, no, la idea es hacer autoconsumo para los industriales en suelo. Y entonces les cruzaban los cables. No, espera. Autoconsumo lo lleva a comercialización. El suelo lo lleva a renovables. No, esto es las dos cosas juntas. O sea, imposible ponerles de acuerdo. Y bueno, pues fruto de esa frustración un poco de decir, oye, estoy aquí, y la verdad es que yo echando de menos ya un poco mi etapa en la empresa, en la trinchera, ¿no? Hacía 13 años que me había ido de Endesa. Un poquito harto del PowerPoint, para deciros la verdad. Y encima, con la frustración de decir, estoy todo el día haciendo PowerPoints para unas empresas que tienen una oportunidad enorme
de desarrollar algo que puede ser fundamental para la industria española, porque es la fuente de energía más barata que puedes tener en un país como España, porque es fotovoltaica, que es la generación más barata que hay ahora mismo, pero es que encima no pagas el peaje, no pagas los cargos, te ahorras un montón de impuestos, o sea, que es que no hay otra energía más barata que esa. Y sin embargo, son incapaces de ponerse de acuerdo simplemente porque son demasiado grandes, de fondo. Y bueno, pues hablándolo con el equipo, dijimos, mira, ¿y por qué no lo montamos nosotros? ¿No? Y, oye, lo vimos clarísimo. Y bueno, pues fundamentalmente con Roberto, que era mi mano derecha ahí en KPMG, pues dijimos, vamos a montarlo. Y de ahí surgió Neton Power. Entonces, lo más difícil, efectivamente, aparte de que se den las condiciones para hacerlo, es decir, que haya una idea ahí que sea interesante, y para que sea interesante, pues tiene que ayudar a alguien, tiene que ser algo que nadie estaba haciendo, no lo estaba haciendo bien, ¿vale? Y tienes que poder tener algo diferencial que aportar tú, ¿no? Y en este caso estas cosas se daban. Y además te tiene que pillar en un momento vital un poquito especial. ¿A ti te pasó, en cierto modo? Quizás... pero también en mi caso, pues un poquito esto de decir, oye, es que quiero volver a la trinchera, esto de estar aquí aconsejando y tal, pues está bien, pero entonces te tiene que pillar en ese momento, ¿no? Y claro, tienes que buscar gente que quiera subirse al carro, porque tú solo no lo vas a poder hacer, es imposible. O sea, por muy listo y muy trabajador, y aunque le eches 24 horas al día, no vas a poder hacerlo. Entonces, bueno, pues lo que ahí aprendí es que tienes que tirar de tu marca personal. O sea, o bien de gente que te conoce y que confía en ti, o bien de gente que conoce a gente que te conoce y que te sirve de introducción y que dicen, y la verdad es que amigos que me ayudaron en ese momento de una manera decisiva, porque hablaba con ellos, yo qué sé, para el director financiero. Pues hablé con un amigo íntimo mío que había trabajado toda su vida en banca y le digo, mira, Pedro, necesito este perfil. Dice, ayúdame. Y entonces, al cabo de un tiempo, dice, mira, hay alguien, ¿vale? Que te quiere conocer, pero porque se lo he dicho yo, ¿no? Y al final esa confianza personal es fundamental. Y tiene que ser gente que además esté en ese momento vital, ¿vale? En ese momento de que puedan apostar y puedan tener pues, lo que hay que tener para emprender, que al final es capacidad de asumir riesgos y luego una fortaleza mental y psicológica brutal, porque, o sea, te pasa de todo. Te pasa de todo. O sea, no voy a lloraros aquí, no nada, pero te pasa de todo. Y tienes que ser capaz de tomártelo con sentido del humor, incluso casi de disfrutarlo, ¿no? De crecerte en la adversidad, ¿no? Y bueno, pues a raíz de eso, pues hablé con una serie de gente, pues gente que yo conocía personalmente, pues Javier Serrano, que había sido director general de renovables de Naturgy, y que teníamos muy buena amistad y que bueno, pues también estaba en un momento vital que le apetecía, se subió al carro, en fin, y otra gente que fuimos tirando. Y la verdad es que una vez que tienes una idea buena, que tiene sentido, un equipo que es capaz de desarrollarlo, y perdona, Pedro, pero lo más fácil es el dinero. De verdad, ¿eh? O sea, o sea que en ese momento dijimos, bueno, venga, vamos a buscar a alguien que nos financie. Porque al final nosotros, otro de los problemas que también tienen las empresas es que muchas veces no tienen el capital para desarrollar estos proyectos. Un poco también como le pasa a los particulares, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra forma de dar ese servicio es mediante un PPA, ¿vale? Un PPA local. Entonces, al final, nuestro modelo de negocio es, tenemos especialistas en buscar suelo en las proximidades de ese cliente que quiere ese autoconsumo. Tenemos un equipito de ingenieros agrónomos que saben cómo negociar y cómo valorar, digamos, los terrenos que hay alrededor, cómo hablar con el ayuntamiento, cómo tramitar los permisos, etcétera. Y sobre esos terrenos construimos plantas y le cobramos al cliente por la energía como un servicio, ¿vale? Eso es un poco el modelo. Y bueno, con ese modelo fuimos a hablar con un par de fondos y la verdad es que tuvimos el privilegio de poder elegir fondo.
y nos decidimos por un fondo que la verdad es que tenía la gran ventaja de que son especialistas en energía, solamente invierten en energía, se llaman Quantum Energy Partners, están basados en Houston. Empezaron en el mundo del petróleo y del gas, pero hace 5 años lanzaron, digamos, su plataforma de renovables, que la lleva además un español que yo conocía de mis viejos tiempos, Gabriel Alonso, que había estado en Gamesa, que había estado en EDP Renovables, y nos entendimos enseguida, porque ellos precisamente también veían que este tema del CNI PV, como lo llaman ellos, del Commercial and Industrial, que es el autoconsumo industrial, pues era una plataforma de futuro. Ellos habían estado mirando una plataforma en Estados Unidos, estaban buscando en Europa, nos pusimos de acuerdo y allí fuimos, ¿no? O sea que esto fue un poquito toda la historia. Ahora pues llevamos ya más de un año, las cosas por aquí van bien, estamos abriendo el segundo país, estamos abriendo Italia, y bueno, pues un poco sorprendido porque miro para atrás y digo, si alguien me dice hace 4 años, 3 años, que iba a estar emprendiendo, pues no hubiera dado crédito, pero bueno, aquí estoy. Nada, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Alberto. Bueno, vamos a seguir avanzando también por temas de tiempo. Vamos a hablar entonces con Pablo, que es Pablo Payás, que es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia y en Economía Europea por la Universidad de Middlesex y MBA por la Universidad de Michigan, ¿no? Y bueno, pues ha sido Managing Director, ¿no?, en Citigroup durante 15 años, en Nueva York, Londres, Madrid, ¿no?, en operaciones, ¿no?, de fusión, ¿no?, adquisición, ¿no?, en este sector, el sector de energía y utilities. Y bueno, actualmente es socio, ¿no?, fundador, ¿no?, de White Summit Capital desde 2017, que se dedican a inversiones, ¿no?, inversiones en transición energética, ¿no? Y aquí la pregunta es, bueno, primero, ¿no?, si se invierte mucho, si hay dinero y cómo se capta, ¿no? Es cómo consigues tú, ¿no?, que alguien, ¿no?, que esté interesado, ¿no?, cómo le dais dinero, ¿no? ¿Qué es lo que pedís, ¿no?, a cambio, ¿no? Lo primero, por supuesto, muchísimas gracias por tenerme aquí. No soy ingeniero, me gustaría, pero no lo soy. Yo creo que la respuesta rápida es dinero hay y hay mucho para este sector, ¿no? Cuando hablamos con nuestros propios inversores, mucha gente ve el tema de la transición energética como una oportunidad única en una generación, ¿no?, desde el punto de vista de inversión y de la transformación y el dinero que se va a tener que canalizar en todos los aspectos los próximos 15 o 20 años, ¿no? Y probablemente solo lo ven compitiendo a nivel de interés con infraestructura digital, con todo lo que tiene que ver con redes, data centers, transporte de datos, ¿no? Entonces, el dinero está ahí. El problema que hay desde el lado del dinero y el problema que hay desde el lado de las oportunidades, como decía Alberto, es casarlas, ¿no? El dinero no es capaz, el dinero es tonto, ¿no? Y entonces el dinero no sabe canalizarse hacia los buenos equipos gestores o hacia los buenos proyectos o hacia las buenas oportunidades, y los emprendedores muchas veces tienen el desconocimiento de cómo acceder a ese dinero, ¿no? Entonces, si tienes una buena idea sobre un proyecto, una tecnología de gasificación de plásticos, si te vas a la sucursal del Banco Santander, pues no va a funcionar. O si te vas a Macquarie o si te vas a Asterion, no son gente que te pueda financiar un proyecto de tecnología de innovación, ¿no? Tienes que saber a dónde tienes que ir a buscar el dinero para ese proyecto de tecnología y de innovación. Si ya has pasado por ese viaje y has sido capaz de diseñar un modelo de negocio que atraiga capital, que es más seguro, más estable, más a largo plazo, como pueda ser el de infraestructura, que ha sido vuestro caso, de repente se te abre todo un abanico distinto de oportunidades, ¿no? Y entonces ya están los bancos, están los bonos, están los fondos de capital riesgo, están los fondos soberanos, están los fondos de pensiones, ¿no? Pero el identificar y entender qué tipo de financiación y qué tipo de capital requieres desde el punto de vista del riesgo de tu negocio y entender que tu negocio tiene unos niveles de riesgo que van a ir a buscar un dinero que exige también una rentabilidad distinta, eso no es tan sencillo, ¿no? Y no es tan fácil de entender. Entonces vemos pues muchísimas situaciones, incluso en el ámbito público, ¿no?, donde hay subvenciones por todas partes que no se canalizan, que no se acaban de entregar, dinero que acaban en subastas desiertas de posibles capacidades de financiación, simplemente porque no hay una cultura de cómo acceder a esa financiación, ¿no? Y yo creo que eso es una parte muy, muy importante. Entonces es muy importante para el emprendedor entender el tipo de producto que tiene, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un producto que implica un riesgo tecnológico, es
hay que ir a buscar un tipo de financiación que es básicamente fondos de instituciones públicas. Está el CEDETI, está el IDAE, hay dinero del ICO, pero también existe capital riesgo específico, venture capital, que sí que apoya esos proyectos. Son proyectos donde no hay financiación bancaria, no hay deuda de terceros. Te tienes que casar con un socio. El socio va a entrar, va a querer capital, va a querer un sitio en la mesa, va a querer opinar, ¿no? Y esa es la única forma en la cual se puede emprender desde el punto de vista de lanzar modelos de negocio innovadores, ¿no? Conforme vas moviéndote más hacia modelos de negocio bien de servicios o bien de activo fijo que está respaldando ese tipo de inversión, a partir de ahí te entran muchas más opciones de financiación y mucha más capacidad de negociación, ¿no? Pero necesitas tener un equipo, necesitas tener un plan de negocio que se adapte a ese tipo de financiación, necesitas tener en la mayoría de los casos una visión sobre la salida, ¿no? Porque al final la financiación y el dinero de los inversores viene para quedarse hasta que deja de quedarse. O sea, en la mayoría de los casos todo el mundo os va a contar que son inversores a largo plazo, pero la mayoría necesitan un evento de liquidez en un momento determinado, en el año 3, 4, 5, 6 o 10. Entonces, todos los modelos de negocio tienen que ser, de alguna forma, modelos que den esa visibilidad al inversor de cómo va a poder salir después, ¿no? y rentabilizar su inversión. Entonces, es muy importante asesorarse, ¿no? Yo creo que es muy importante asesorarse. Estoy un poco acordándome cuando empezamos a hablar, Isabel y yo, asesorarse y entender los negocios, ¿no? Pues queríamos trabajar juntos en la parte de comercialización. Yo no era capaz de invertir en un negocio que no tenía activos fijos detrás. Le pegamos 20.000 vueltas a cómo conseguir esos activos fijos, ¿no? De ahí, pues, conocí al equipo de Alberto porque empezamos a hablar con consultores para ver cómo podíamos hacer un modelo de negocio que combinara renovables con comercialización, pero también CAPEX alrededor del cliente final, si aquí entraba el autoconsumo, la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, al final tienes que ir enlazándolo un poco todo para hacer, ¿no? Pues tick todos los boxes que requiere el capital al que te estás dirigiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que la transición energética ahora mismo o sea, no es un tema medioambiental, ¿no? O sea, hay una visión clara de que estamos hablando de un tema geopolítico, estamos hablando de un tema de seguridad de suministro, estamos hablando de un tema, incluso en el caso de Europa, de proteccionismo, ¿no? O sea, es de las pocas cosas que se van a poder hacer en Europa, ¿no? Estamos en un continente, obviamente, que no crece, con una población que envejece, entonces la capacidad de inversión es limitada en casi todo menos en esto, ¿no? Entonces, es una oportunidad muy grande y en este país en concreto, en España, pues no solamente por ser el país del sol, sino por la capacidad humana que hay en todo el mundo de renovables y lo pronto que entramos en renovables y el conocimiento que existe es una oportunidad única, ¿no? Para hacer cosas aquí, pero también para apoyarse en equipos españoles que sean capaces de exportar modelos de negocio a otras partes de Europa. Entonces, y tenemos, yo creo que lo sabéis, ¿no? Pues muchos de los fondos de infraestructura están abriendo las oficinas en España, están captando talento local, están llegando a acuerdos con emprendedores y con desarrolladores, con gente que tiene ideas, y no solamente es un tema de hacer fotovoltaica en suelo y renovables, ¿no? Es todo lo demás que viene, que lo habéis comentado todos, ¿no? Es movilidad sostenible, es baterías, es almacenamiento, es hidrógeno, es gases renovables, es distribuida, ¿no? Es toda una serie de vectores de inversión en los que hay muchísimo interés. Muy bien. Pues nada, bueno, pues muchas gracias. A ti. Bueno, viendo la hora, vamos a pasar al debate, yo creo, y ahí ya tenemos pues varias preguntas para vosotros. Entonces voy a dejar a Ramón. Buenas tardes a todos. Si tenéis alguna pregunta en el público, la podéis hacer. Si no, voy yo rompiendo el hielo con algunas que tenemos por aquí. Allí, Enrique. Sí. Soy Juan Terrones. Quería preguntarle a Nacho sobre la planta que dice que han hecho en el hospital para generar hidrógeno y oxígeno. La generación de hidrógeno mediante la electrolisis, que yo sepa, el rendimiento es bastante pequeño en cuanto a energía que se utiliza y el rendimiento energético que tiene luego del hidrógeno. Supongo que habréis hecho estudios económicos. ¿Y es rentable o me podrías contar un poquito? Sí, te cuento perfectamente porque efectivamente
tuvimos que hacer un business plan al respecto con varias hipótesis de mercado que teníamos y la verdad que esta todavía no está construida todavía, es decir, hoy hemos adjudicado el módulo de construcción y de lo que hicimos el año pasado, que se presentó en el Consejo, a lo que tenemos ahora, evidentemente, por cómo ha evolucionado el mercado, los números salen muchísimo mejor. Es cierto que no llegábamos a los límites que Macquarie exige para un business plan, porque normalmente pues están en TIR del 12, 14 y demás, pero evidentemente ahí también los intangibles, que es como nosotros llamamos al aspecto de huella de carbono, pues hicieron de alguna manera soportar el proyecto. También lamentablemente, que antes se me ha olvidado comentarlo, pero aquí se comentaba, nos íbamos a apoyar en el tema de subvenciones, ¿vale? Es cierto que ahí había un PERTE de hidrógeno muy relevante y que lamentablemente, y lo tengo que decir así, como al final hay empresas del IBEX 35 que aquí han salido, que son las que mueven los hilos, pues para acudir a ese tipo de subvenciones relevantes tenías que hacer inversiones por encima del 1.000.000 de euros, ¿vale? En este caso nuestra planta es una planta de 60 kilovatios, una planta pequeñita, ¿vale? Que sí que es rentable, que las pérdidas no son tanto como suceden, sobre todo porque nosotros economizamos el oxígeno, que es otro aspecto que otros, digamos, industriales liberan al oxígeno y no son capaces de economizar, que es un aspecto muy, muy relevante y sí, sí es rentable. Y yo creo que además, conforme se vayan de alguna manera mejorando el proceso y haciendo más estudios y siendo más eficientes, sin duda creo que va a ser un elemento de autoconsumo que hasta la fecha no hay en la industria y que se va a ir poco a poco desarrollando. Evidentemente es muy interesante todo el tema de terrenos alrededor, igual luego comentamos algún tema, y luego también de un tema de dotación. Hemos estado hablando con Epsilon, hemos estado hablando también con alguna otra empresa de cara a una hidrogenera cercana o incluso con el ayuntamiento para dotarlo. Es decir, al final yo creo que también un poco el carácter innovador que en esta mesa se ha traducido y esa imaginación o ese ingenio que los ingenieros tenemos, al final las cosas salen. O sea, salen y los números es buscarte un poco las castañas y imaginarte posibles soluciones y los números salen. De momento salen. También es cierto, es una innovación. O sea, yo soy muy prudente y muy cauto en cuanto a los plazos y en cuanto a los problemas que nos podemos encontrar. Por ejemplo, la caldera de hidrógeno que vamos a utilizar es una caldera totalmente innovadora. De hecho, tenemos un ingeniero que ha contratado el fabricante para esa caldera. Entonces, bueno, probablemente tengamos muchas dificultades y paguemos muchos patos de ser los primeros. Pero bueno, eso no nos quita la ilusión de hacerlo, de llevarlo a cabo. Y luego, pues también, pues oye, el músculo financiero que tenemos detrás, pues asume que igual no tengamos el éxito esperado. Pero de momento los números son mejores de lo que en teoría iban a ser. ¿Una pregunta más? Nadie tiene. Bueno, entonces voy a romper yo un poco el hielo con vosotros. Hay un tema, ¿no? Y es que siempre cuando uno empieza con una pequeña empresa, ¿no? Como empezáis vosotros, claro, tiene la dificultad de cómo crecer, cómo escalar los proyectos, ¿no? Hay que ir poco a poco, se puede uno arriesgar más. ¿Cómo hacéis para poder, y cuáles son sobre todo las dificultades de poder escalar y poder ir más deprisa o no? La verdad es que es una muy buena pregunta, porque es verdad que yo os cuento como yo lo veo en mi experiencia. Cuando haces algo que otra gente hace, pues puedes fijarte en cómo lo hacen para ver cómo mejorarlo o cómo cambiarlo. Pero cuando haces algo que nadie hace, pues el problema es que no sabes si lo estás haciendo bien o mal, porque no tienes ni idea de cómo hacerlo. Y todavía peor, en nuestro caso diseñábamos un producto que no sabíamos si los clientes lo iban a comprar. Entonces había que ir a probar, ¿no? Entonces el número o el ratio de conversión de lo que haces a lo que realmente firmas es bajísimo, porque empiezas a hacer 1000 cosas hasta que diseñas el producto que encaja con el cliente, que lo entiende, porque también aquí hay una labor de explicación, formación y aprendizaje, ¿no? de tus clientes con respecto al producto que tú estás diseñando, ¿no? Entonces, claro, al principio
pues es todo como muy manual, muy minucioso y como muy prueba y error y como yo siempre digo, equivocémonos, pero que sea rápido. O sea, no pasa nada si lo haces mal, pero date cuenta pronto y corrígelo pronto porque esto es prueba y error permanentemente hasta hacerlo. ¿Qué pasa? Que llega un momento que no sabes muy bien por qué, pero llega un momento que las cosas empiezan a funcionar y todo aquello que has diseñado empieza de repente a firmarse y de repente das con la tecla, como se suele decir. Claro, ahí el problema es distinto. Entonces, para nosotros una de las claves que estamos trabajando para poder escalar las cosas es todo el tema de sistemas de información, seguimiento del dato y convergencia, porque al final, claro, también es verdad que en nuestro caso son 3 negocios distintos, pero que son el mismo negocio, que es la comercialización de energía, la generación de energía solar y la infraestructura de recarga. Pero como yo digo, el que conduce el vehículo y recarga su coche es el mismo que te paga la factura y además es el mismo que está enganchado al tejado de su colegio. Con lo cual, al final, es distintos negocios, distintos conceptos de negocio, pero al final es la misma persona, ¿no? Entonces, toda esa información, la trazabilidad de lo que le pasa, la capacidad de llegar a él e intentar explicarle lo que le está pasando de forma que lo entienda, incluso en la propia factura, el decirle, oye, no te mando una factura con un descuento, te doy la enhorabuena porque eres un planeta barter y estás cambiando el mundo. Y además has consumido tanto solar y gracias por mejorar tu pueblo solar, ¿no? Al final, o al alcalde de turno, ¿no? Entonces, quiero decir, todo eso, para hacerlo bien, cuando el volumen empieza a ser grande, tienes que tener muy sistematizado todo el proceso, muy estandarizados esos productos, que además son muchos y complejos, y que las cosas, o sea, que el dato que entra por un sitio esté perfectamente trazado desde el origen hasta el final, que esa trazabilidad exista para poder ser capaz de manejar esa información con éxito, ¿no? Y yo, para mí, tanto los procesos, estandarizarlos, porque cuando empiezas una startup, al final, bueno, yo creo que aquí veo también mucha gente joven, lo habréis vivido, todos hacemos de todo, porque es que es imposible encontrar una persona que haga esto, otra que haga lo otro, y luego poco a poco también se va cada uno profesionalizando en su parte y luego, bueno, pues con el tiempo se van generando esos procesos más organizados, ¿no? Entonces, que esos procesos estén lo más estandarizados posibles y que esos sistemas soporten esos procesos de una forma lo más ordenada posible para trazar esa información y ser capaz de en poco tiempo que ese volumen crezca de una forma ordenada, porque si no, es una locura, es imposible. No sé, nosotros estamos en ese momento, luego ya cuando tengamos millones, pues ya no sé cuál será el problema, pero ojalá lo vivamos. Muy bien, gracias. ¿Algo? Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con Isabel. Además, escalar es muy importante porque todos los proyectos empresariales, sin excepción, y seguro que Pedro ha visto un montón de France, tienen un tamaño mínimo de rentabilidad. O sea, hasta que no llegas al threshold de un determinado tamaño no eres rentable. Por lo tanto, cuanto más corras, antes vas a llegar a ese. El problema, lo que juega en contra de eso, son 2 cosas. La curva de aprendizaje, y esa es impepinable, te la tienes que recorrer. Hay que intentar hacerlo lo más rápido posible. O sea, no pasa nada, completamente de acuerdo, no pasa por equivocarte, pero equivócate rápido, ¿vale? Prueba bastantes cosas. Ahora, en el momento en que das con la tecla, lo que es fundamental es escalar muy rápido. Y ahí viene el segundo problema, que es el que suele matar, por lo que yo he visto, al 80% de los proyectos de emprendimiento, que es la falta de capital. Por eso es tan importante tener un inversor potente detrás tuyo, ¿vale? Y hay mucha gente que no quiere que alguien se siente a la mesa. No, es que esto es mío, pero ¿cómo se va a sentar? No pasa nada. O sea, vas a tener que compartirlo, porque si no vas a ser pequeño, nunca vas a conseguir llegar a esa etapa. Entonces, en nuestro caso, pues lo que nos dimos cuenta es que los tiempos de maduración que habíamos estimado, tanto para que el cliente tome la decisión de firmarte un contrato de 15 años, como para que un propietario de un terreno esté dispuesto a firmarte un contrato a 30 años sobre sus tierras, pues lleva más tiempo de lo que habíamos pensado. ¿Eso qué significaba? Pues nada, fuimos a hablar con el fondo y le dijimos, esto es muy sencillo. Dice, lo que tenemos que hacer es, ya tenemos la tecla, sabemos cómo funciona, pues ahora vamos a hacer un front loading de todo esto, porque sabemos que va a tardar un poco más, pero si lo hacemos a una escala mayor, pues llegaremos al mismo punto o incluso más lejos, ¿no? Entonces les propusimos, oye, queremos pues, incrementar muy significativamente el presupuesto que teníamos previsto de desarrollo para el primer año. Dijeron, ningún problema. O sea, vieron los datos, vieron el tal, se convencieron
Y ahora mismo estamos empezando a recuperar esos frutos. Pero eso lo puedes hacer si tienes por detrás a un inversor muy potente. Y por eso estamos viviendo un momento muy importante, y es el momento en el que precisamente el ecosistema de inversores institucionales, de fondos de venture capital, de private equity, de fondos de infraestructura, etcétera, está hiperdesarrollado. Entonces, hoy en día, hacer emprendimiento sin aprovecharte de ese factor tan importante, pues es perderte en la gran oportunidad que hay en nuestra época. O sea, yo pienso en los innovadores, en los emprendedores que había hace a lo mejor 30 años. ¿Cómo lo hacían? Que no tenían esta infraestructura, digamos, financiera por detrás. Muy bien. Vamos a hacer ahora una pregunta del chat, de la gente que está online. Quería preguntar cómo veis los negocios que tienen que ver con el uso eficiente del agua, el cual a su vez genera ahorros de energía, habitualmente por un menor uso de agua caliente sanitaria, especialmente orientado a empresas como hoteles, hospitales, residencias, etc. Sí. Me pongo aquí. Pues mira, no sé quién ha hecho la pregunta, pero esa pregunta es, antes os decía, ¿no?, que es muy importante intentar anticiparos. Y creo que lamentablemente el agua es muy barata y es un bien escaso. Y efectivamente es un elemento que hay que empezar ya a trabajar. Nosotros se habla mucho de la huella de carbono y se habla poco de la huella hídrica, que también la calculamos y hacemos planes al respecto. El principal problema del agua es su precio en estos momentos. Es barato y nadie le presta atención. Pues realmente, como pasaba con la electricidad o que se comentaba hace unos años, cuando estaba a 30 o 40, que nunca tuve que ir a un consejo de administración a explicarles qué contrato había cerrado. Y en este último año, pues creo que he ido 10 o 12 veces, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. Entonces, es muy importante, es un recurso. Es otro recurso, es vida, o sea, el agua es vida, eso es así. Y evidentemente es un aspecto que hay que ir trabajando con medidas. Hay muchas medidas al respecto. Oye, la reutilización del agua en jardinería, en círculos cerrados, filtraciones. Muy importante pues, para tratamientos incluso asistenciales, todo el tema de diálisis y todos los aspectos. Entonces, es un aspecto que yo creo que va a tener un gran futuro. El problema que tiene en estos momentos es que es económica, pero evidentemente al ser un recurso escaso, probablemente el precio en los próximos años se incremente, con lo cual pues, yo animaría a los innovadores y emprendedores a empezar a mirar aspectos de futuro, porque seguro que va a tener buenas rentabilidades. Sí, añadiendo también un poco a eso que has comentado, nosotros hemos hecho algunos proyectos, ¿no?, para empresas grandes, ¿no?, que tienen el agua como refrigeración en sus procesos industriales. Por ejemplo, típicamente torres de enfriamiento, que una parte del agua se evapora, ¿no? Entonces, cuando han querido ahorrar agua, efectivamente, tú los comparas con otros sistemas que emplean energía. ¿El problema cuál es? Pues que si efectivamente la diferencia de precio, ¿no?, entre el agua y la energía es muy favorable al agua, pues siempre van a optar por el agua. En el único caso, digamos, que han tenido que meter energía ha sido porque no había agua, se llegan a quedar sin agua. Entonces, claro, si te llegas a quedar sin agua, porque se seca el río en época de verano tal, 2 meses, pues ya empieza el problema. Ahí ya no es que valga barata, es que no tiene, ¿no? Entonces, en esos casos sí. Pero si no es así, efectivamente, hay en algunos sitios, en ciudades, típicamente en Estados Unidos, por ahí, donde ya el precio del agua hay sitios que sí empieza a ser caro y donde sí están metiendo más recursos eléctricos para enfriar y para este tipo de cosas, ¿vale? Pero típicamente el problema es el precio del agua. Estoy de acuerdo contigo. ¿Alguna pregunta más del público tenéis? Has hablado de colegios, de colegios como proyectos. Por ejemplo, las casas de las grandes ciudades con muchos pisos que tienen tejados muy altos, con mucha luz, ¿veis un futuro en ello? La verdad que muy buena la pregunta, porque el autoconsumo colectivo, como que todo el mundo lo primero que piensa así a bote pronto es en las comunidades de propietarios, ¿no?, en bloques de viviendas. De hecho, según cómo se mide, porque hay distintas formas, ¿no?, pero se dice que en torno al 60% de las viviendas en España, entre el 60 y el 70, son precisamente en bloque de vivienda, no en viviendas individuales como lo es en otras zonas, ¿no?, del norte de Europa o de los Estados Unidos. Entonces, ciertamente es el ejemplo típico, pero mi opinión ahí es que, a ver cómo lo digo sin que suene fatal, son proyectos
Para empezar, de una duración muy larga, porque poner de acuerdo a los propietarios, a pesar de que no tienen que poner el dinero, que lo ponemos nosotros, pero es bastante complejo. Luego tienen una complejidad adicional y es que las comunidades de propietarios, por ejemplo en ciudades grandes, como es el caso de Madrid, en general no tienen una cubierta sencilla. Tienen cubiertas bastante pobladas de máquinas de clima, tienen también a veces zonas, pues eso, de incluso algunos pues tienen hasta piscinas en los áticos. Entonces, al final en la práctica no siempre es fácil encontrar un espacio técnicamente disponible para hacer la instalación y que además tenga las condiciones mínimamente aceptables para que esa instalación genere lo que tú necesitas para compartir, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que esa parte te limita a una serie de instalaciones, pero las que, por así decirlo, estarían validadas, la complejidad que tienen es que hasta que consigues convocar la junta, hay algunas juntas que tienen una comisión rectora, que se pongan de acuerdo, que luego el uno tiene un primo que hace fotovoltaica, porque ese es otro tema. En residencial, como ahora mismo hay un boom gigante, bueno, esto no lo hemos hablado, pero es verdad que es no sé, un asunto que yo creo que de cara a la calidad de las instalaciones y a futuro, pues es un tema que hay que mirar sobre todo en residencial, porque en el mundo más profesional, pues eso no pasa tanto, ¿no? Pero en doméstico, pues es que te viene cualquiera y te monta 3 placas y te cobra 5 veces más de lo que debería cobrarte y como tú no sabes de eso, pues al final encima lo pagas, ¿no? Porque cuando te vas a otro te da un año para poder instalarte, ¿no? Entonces, toda esa parte en las comunidades pues se da al final, pero no, nada distinto a lo que sucede en una comunidad con cualquier otro problema. Vamos, yo te puedo contar anécdotas que ni te... Vamos. Es más, yo creo que la primera oferta que hicimos en Barter fue una comunidad de propietarios de un amigo que vivía allí, que además... Y al final, bueno, han hecho una instalación de autoconsumo, pero no saben o sea, la última vez que hablé con... Pero es que he ido yo a la Junta en persona varias veces. Y bueno, la última había no sé cuántos puntos del orden del día y el primero, que era si los niños jugaban o no con el balón en los soportales de la urbanización, nos impidió llegar al segundo punto. Ya le dije al presidente, por favor, la próxima vez el de fotovoltaica lo pones el punto 1 y así una vez acabemos yo te doy las gracias y tal. Y yo encantado. O sea, que ya somos hasta amigos de los propietarios, porque es que hemos ido 1000 veces y no hemos conseguido convencerles. Entonces, al final, lo que digo, yo creo que hay iniciativas, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, con Madrid Futuro, que van a permitir que haya, como mínimo, un mayor conocimiento de las comunidades, ¿no? Hemos encontrado también escenarios, por ejemplo, en Barcelona, el ayuntamiento tuvo una muy mala experiencia con el tema térmico porque hizo, a través de un plan de subvenciones, un montón de instalaciones en doméstico en comunidades de propietarios para solar térmica que prácticamente no se puso en marcha, porque una vez tenían las instalaciones, como eran subvencionadas, pues ahí se quedaron, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos con ellos y a través del gremio de instaladores de Barcelona nos decían, oye, les encanta la idea porque como no van a ser suyas, sino que son vuestras, ya os ocupáis vosotros de ponerlas y de mantenerlas, ¿no? Entonces, que he visto de todo, pero en la práctica creo que o sea, el escenario ideal es el de una cubierta soleada, con condiciones técnicas óptimas, obviamente en un emplazamiento que esté con gente para poder hacer el compartido y luego buscar los clientes domésticos o los planetas, pero que tenga al menos un decisor que pueda firmar y que tenga la decisión él mismo. Y si es uno solo, mejor que si son varios, ¿no? Porque él lo ve claro y firma el arrendamiento. Y de la otra forma, pues al final son más complicaciones, lo cual no quita que es un cliente objetivo que está ahí y que seguramente tenga un gran desarrollo en un futuro no tardando mucho, pero ya digo que como cliente es un cliente complejo. Sí. Pero vamos, en cualquier caso, si alguien de una comunidad está interesado, yo encantada. Bueno, pues perdona. Quien diga que no sois una futura estrella, Barter. Y los plazos, porque nosotros hemos dado el paso, todos los vecinos, y llevamos un año sin que nos hayan conectado todavía a la red. ¿Eso es normal? No debería, pero ¿habéis hecho autoconsumo colectivo? Bueno, no es individual, pero todos se han apuntado. Todos los vecinos se han apuntado. Vale, o sea, es de vuestra comunidad para todos los vecinos, entonces es colectivo. A ver, cada vecino va a su contador individual. O sea. Eso es, ese es el colectivo. Pues la buena noticia es que te queda ya poquito para que te conecten. Porque si llevas un año esperando, es cierto, depende mucho de la zona donde esté y de la distribuidora de la zona. Al final, lo que está pasando en la práctica, es verdad que los plazos se están extendiendo bastante. Lo que está pasando en la práctica para el colectivo es que
Primero, las distribuidoras, claro, con el boom que hay, tienen un volumen de expedientes, pues el otro día hablando con una de ellas me decía, es que antes recibíamos 500, ahora tenemos 7.000. Entonces, por mucho que queramos abordar este crecimiento, es que esto es una locura, es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte de volumen de actividad y luego también hay otra parte que está más ligada a lo que es la falta de procedimientos internos. Es un tema muy nuevo. Y bueno, lo que comentaba antes Alberto, en las grandes es tal cual, o sea, es decir, el que está allí hace lo que pone el procedimiento. Y si le llega algo que no tiene un procedimiento asociado, es que no sabe lo que tiene que hacer. Entonces te lo rechazan, preguntas y dicen, no, mándalo así, lo mandas así, y el que lo hace no lo sabe lo que tal, porque no se lo ha dicho su jefe, y entonces te lo vuelve a rechazar, y cada vez que te rechazan, vuelves a la casilla de salida, es inicio de procedimiento, 15 días de espera, no sé qué. Entonces, es verdad que ahora mismo hay una situación donde todos estamos aprendiendo. Y en el caso de cuando esto va a fase de autorización por la parte del punto de acceso y conexión que se llama, pues hay que armarse paciencia y es bastante largo. Y fijaros, a nosotros nos afecta mucho esta parte que obviamente en el momento que no tenemos energía no podemos comercializar la parte solar y demás y se retrasan la rentabilidad de los proyectos y demás, pero también sobre todo es un efecto que es contraproducente al propio desarrollo psicológico, si queréis, o emocional, ¿no?, de este tema, porque al final, o sea, yo reconozco que cuando haces algo tan nuevo, tienes que ganarte a la gente que confíe en ti. Entonces, no sé, yo por lo menos es como lo veo, y veo a muchos alcaldes que están emocionados. O sea, no os podéis imaginar, en campaña electoral no hay nada como un alcalde motivado, o sea, es brutal. Y claro, lo convences, tal, el primer polo solar de mi región soy yo, Isabel, por favor, no hables con más alcaldes, tal. Luego encima ellos también te hacen de altavoz porque les viene bien en función también de qué partido sean y tal. Bueno, al final lo haces todo funciona, encantados de la vida, les has convencido y luego le dices, espérate, que ahora vas a estar un año hasta que tu vecina de aquí, tu vecina allí, a la cual, por cierto, ya le hemos contado todo, porque en un entorno pequeño todo el mundo se conoce, pues hasta que realmente reciba los frutos de esta maravillosa transformación que te he vendido, ¿sabes? Entonces, es verdad que eso, al final, bueno, yo creo que todo lo que sea más allá de 4 meses es demasiado. Y estamos ahora en espacios concretos, en proyectos donde estamos en 12, 13 meses desde que empiezas hasta que acabas, y eso me parece que, vamos, no lo digo solo como compañía que hace la inversión, sino en general, estés donde estés del proceso, creo que eso no es conveniente y que eso tiene que cambiar. De hecho, es que si no cambia, una vez más la oportunidad que tenemos la vamos retrasando y es un absurdo. Entonces, no desesperes. Yo creo que, como decía antes Alberto, o sea, aquí esto es, vamos, inasequible al desaliento. Hay que seguir adelante y lo conseguiremos. Yo soy autoconsumidora de hace ya tiempo y ahí estoy más feliz que una perdiz viendo todos los megavatios horas solares que genero y lo conseguiréis. Ahí quizá no se juntan el problema de la burocracia, ¿no? Que todas las startups, siempre que están ligadas a algún campo en el que interviene la administración, es un problema importante, porque claro, no es lo mismo un año para una empresa ya establecida que para una startup, que es una barbaridad, ¿no? Entonces hay sectores, como también pasa con el sector médico o sector sanitario o el sector energético, donde es un problema importante para las startups, eso es verdad. Dos truquillos, ¿vale? Porque primero, en comunidad es difícil, pero no os paséis de los 100 kilovatios que mencionaba Isabel, porque si no tienen que ir a industria. Entonces hay veces que te interesa no poner tanto panel por ser más rápido, ¿vale? Y hacer otro expediente. Y luego mirar mucho si te quedas con autoconsumo más almacenamiento, que no hemos hablado, o haces reversión a red. Porque los proyectos que reviertes a red se complican mucho y es cuando se alargan bastante en el tiempo. Y muchas instaladoras de domicilio y demás, cuando te hacen los business plan, no voy a decir que te engañan, pero te meten digamos, la parte positiva de reversión a red y no te están contando los plazos que realmente se enfrentan. Entonces, mirar bien esos temas porque son truquillos que te pueden hacer que tu inversión sea más rentable por los plazos. Muy bien. ¿Más preguntas? Más preguntas, sí. Hola, mi nombre es Amanda y os quería preguntar, bueno, sobre todo estoy más empapada con el proyecto de Barter porque, bueno, me parece genial, ¿no? Cómo ha sido el proceso, la rapidez, ¿no? La estructura, la organización. Entonces, estamos hablando de generación, incorporamos movilidad eléctrica y posteriormente ya también almacenamiento, baterías.
Mi pregunta es, ¿el tema de la comercialización nos ha dado muchísimo vértigo y más como está ahora mismo el sector? En decir, o sea, lo entiendo porque es un global, ¿no? Al final estáis creando un llave en mano para que todo el mundo se beneficie de ello. Pero me parece ahí que, no sé, que no habéis tenido... La verdad es que totalmente. O sea, yo después de la experiencia con Fenia Energía, que además es verdad, a mí me llamaba mucho la atención cuando empezamos con la iniciativa de Barter, que yo iba a buscar dinero y toda mi obsesión era el dinero, o sea, no hay dinero, porque claro, había vivido en un entorno antes que no tenía un duro y todo, o sea, yo cada vez que llegaba la factura de OMIE, el día antes ponía una velita a Santa Gema porque no sabía si ese, o sea, había días que si no facturabas suficiente a tus clientes no podías hacer cargo en el banco de los pagos porque no tenías saldo. O sea, es decir, es que cuando vives en una compañía que crece tantísimo y sin recursos propios y sin... O sea, yo no podía... Claro, la gente me decía, yo me mando los de... La gente de Suez, yo mando a París un mail y me mandan un aval. Digo, ya, yo no tengo... O sea, ¿sabes? Puedo mandar a París, a Roma, donde queráis, pero yo no tengo a nadie que me mande ningún aval. Yo soy yo conmigo misma y encima mi entorno eran instaladores que muchos de ellos pues no entendían mucho de avales, ¿no? Y cosas de estas. Entonces, es verdad que después de esa experiencia con un crecimiento tan alto y las exigencias que tiene el mercado para una compañía que no está, o sea, un mercado de competencia, pero que no está pensado para nuevos entrantes, porque está pensado para el nuevo que entra, vende unos clientillos y ahí se queda, pero cuando empiezas a crecer, realmente nosotros vendíamos 6 teras en aquel momento, que 6 teras, cada euro que sube o baja el pool son 6 millones arriba o abajo, que ganas o pierdes, y entonces es un temita, ¿no? Entonces, después de esa experiencia que fue bastante compleja en la parte de riesgo, pues yo decía, vamos, cualquier cosa menos una comercializadora. O sea, nunca en mi vida volveré a hacer esto porque es que yo, o sea, porque es pues eso, es un mercado difícil y además la energía no tiene marca. O sea, es decir, los clientes hoy te quieren, mañana no, y encima tus competidores son multinacionales y tú eres la pulga, que eres muy simpática y lo haces o más rápido o más divertido, pero al final no dejas de ser una compañía pequeña, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en Barter la comercializadora se creó porque es la herramienta que nos hace falta para ver al consumidor de forma integral. O sea, si no, al final, el consumidor, yo no tengo la información, o sea, yo cuando veo un consumidor, toda esa información de la que hablábamos antes, que esa curva que necesito ver para cómo casar ese porcentaje de reparto y todo eso lo tengo porque soy comercializadora. Si no, hay mucha información que me pierdo de ese mercado, ¿no? Por un lado. Y luego, por otro lado, también, en nuestro caso, la comercialización es un negocio que lo que hace es digamos, simplificar la vida al cliente, pero solo de esos clientes que comparten energía solar. No es una compañía que, digamos, va a tener millones de clientes de todo tipo y va a competir en el mercado con las demás. No, o sea, solamente, otra cosa distinta, yo mis contratos, pues claramente los tengo con Barter y no todos están en una estrella Barter, ¿no? Pero, porque no podría ser de otra forma, pero me refiero que no es un foco de crecimiento en comercialización de ser un operador de comercializadora, sino es más una herramienta de gestión que ofrece la regulación actual para ver al cliente de forma integral y ser capaz de esos excedentes de los que hablaba Nacho, ofrecerles un buen precio, de integrar en un doméstico. Es que un doméstico no tiene que ser experto. Entonces, la única manera de tener toda esa información y hacerlo fácil es a través de tu propia comercializadora, ¿no? Entonces, ahí, en el lugar donde yo comercializo, no hay nadie mejor que yo porque yo tengo la energía local. Por tanto, ese cliente mío se ahorra los peajes, se ahorra los cargos y encima consume solar. Por tanto, no tengo esa dificultad de competir porque en el espacio local es muy difícil competir con el generador local. Por tanto, la comercializadora para nosotros es una herramienta que es clave y es básicamente por ese motivo por el cual se integró dentro del negocio. Sí, otra pregunta y otra. Hola, buenas tardes. Soy Alberto Cepeda. Hablando de transición energética y de oportunidades de emprendimiento, yo me preguntaba, porque estábamos todos hablando, Nacho decía que han montado 1.400 paneles, todos estamos instalando muchos paneles y aprovechando lo que comentaba Antonio y que está en el sector, alguien o incluso Pablo por temas de inversiones, se ha planteado a alguien la cantidad de paneles que estamos todos montando, donde cuando tengan su fin de obsolescencia, qué se va a hacer o cómo se va a manejar
ese residuo. Parecido a lo de las palas de los aerogeneradores, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Quién se atreve a contestar? No, ni idea. Ni idea, pero lo que sí que es verdad es que hay muchísimo foco en todo lo que tenga que ver con economía circular, ¿no? O sea, también dentro, como una parte muy cercana, incluyendo el tema del agua, una parte muy cercana a toda la transición energética, ya los inversores están empezando a pensar todo este tipo de negocios que son necesarios alrededor del crecimiento de la transición energética para que sea sostenible en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, las palas de los aerogeneradores ya empieza a haber compañías que están especializadas, ya empiezan a haber fondos que se están metiendo en esos temas. Los componentes electrónicos dentro de los sistemas de producción eléctrica ya se está empezando a hacer seguimiento, y con los paneles solares igual, pero no solamente los paneles solares, las baterías de los coches eléctricos, ¿no? que tienen una duración limitada, las baterías a gran escala en sistemas de generación a nivel de utility, ¿no? O sea, hay un convencimiento de que esta transición energética no se va a poder hacer sin un componente muy alto de reciclaje de todos los componentes, ¿no? O sea, esto no puede ser que hagamos una transición energética que sea sacar más litio y sacar más tierras raras y no ser capaces de reutilizar una gran parte de lo que se va a producir, sobre todo también porque una gran parte de lo que se va a producir no se va a producir en Europa. Alguna vez ha venido en barcos que han consumido CO2 y vienen de otros países, que volver a hacer todo ese círculo sin buscar una solución más local y más regional, pues es bastante absurdo. Pero la respuesta, desde el punto de vista de los inversores, hay mucho apetito. Desde el punto de vista de cuál es la respuesta, no. Yo desde luego no la tengo. Hay una posibilidad importante, yo creo. En Y es el que... sector del residuo es verdad que ahí sí que hay empresas ya que están instaladas y están haciendo ya un I+D muy potente para todos los temas, tanto para el tema de baterías, como para el tema de regeneración de palas aerogeneradoras, como para el tema de reciclaje de los paneles fotovoltaicos. De momento de una forma muy manual, porque la tasa de retorno y de retirada es muy baja que hay ahora mismo, pero vamos, está todo ya con fondos de inversión y con financiación pública bastante larga. Gracias. Hay una posibilidad que es bastante importante, y es que si los paneles, el problema es de rendimiento, que bajen a un rendimiento a lo mejor del 70 al 60% y se quieran sustituir por nuevos, pero todavía son útiles, es muy probable que muchos de ellos terminen en África, por ejemplo, o igual que pasa con la maquinaria y con otro tipo de cosas, que allí luego tendrán el problema, ¿no? Pero es probable que muchos de ellos acaben ahí, ¿no? De hecho, hay alguna iniciativa por ahí en Latinoamérica y demás, cuando se instalan parques grandes, ¿no?, de paneles solares, hay una merma, ¿no?, de algunos paneles que se deterioran y bueno, se mandan a escuelas pequeñas de gente que está haciendo FP o similar para que los reparen y los reaprovechen, ¿no? No dan a lo mejor el rendimiento que dan los que se instalan, pero es suficiente. ¿Alguna pregunta más tenemos por ahí? Bueno, estos son oportunidades también, ¿no? Sí. Buscábamos en esta pasada, ¿no?, que salieran las oportunidades, ¿no? Porque no todo es autoconsumo, ¿no? Tiene que haber alguna oportunidad, ¿no? Yo eso me gustaría, quizá, ¿no?, a lo mejor para ir terminando, ¿no?, es que nos comentarais qué oportunidades habéis visto, ¿no? Oportunidades, digo... Otras. ¿Qué otras oportunidades habéis visto, ¿no? Porque, hombre, vosotros estáis ahí, ¿no? Estáis con los clientes, veis que efectivamente, ¿no?, pues a lo mejor hay muchos cuellos de botella en todos los procesos, ¿no?, la falta de profesionalización, ¿no?, en alguna parte del sector. Esta parte que hemos comentado, es decir, hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué cosas veis, ¿no?, que no están todavía a lo mejor cubiertas, ¿no? Y que, Desde mi parte, el almacenamiento. Porque cuando hablamos o buscamos oportunidades de inversión en almacenamiento, siempre te llevan a una batería, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras formas de almacenamiento, ¿no? Hay almacenamiento térmico, hay almacenamiento que se puede hacer, no sé, se me pasaron un proyecto que era muy interesante, que básicamente subían bloques de hormigón en una grúa y luego los dejaban caer, ¿no? Y prácticamente de la forma en la que estaban haciendo una central de bombeo, ¿no?, pero moviendo bloques de hormigón, porque iban en el agua. Entonces, para que todo este modelo de autoconsumo convertidos cuando no los necesitas, o modelo de instalación masiva de renovables que van a estar operando de 10 a 5 de la tarde, pero que luego necesitamos los picos cubiertos para las 8 de la noche, y eso no va a poder ser nunca o casi nunca solamente con renovables. Toda la parte del almacenamiento es una oportunidad muy grande.
¿no? Ir más allá de baterías de ciclos de 2 horas, ¿no? Que al final acaba siendo la solución que da a mucha gente. Y ahí tanto desde el punto de vista de la tecnología como de los modelos de negocio que tengan sentido, ¿no? Para empresas industriales que sean capaces pues de utilizar vapor de proceso para almacenar parte de ese vapor de proceso y después utilizarlo en temas eléctricos. Pues ahí vemos un hueco importante por llenar y muy importante para que se acelere todo el tema de la industria. Yo totalmente de acuerdo con el tema del almacenamiento. Otro tema que es clarísimo es el hidrógeno. Ahí Nacho nos ha puesto un ejemplo muy bueno, pero el hidrógeno va a ser, vamos, un vector clave en la descarbonización. Es imposible descarbonizar la economía, no descarbonizarla, porque no se busca descarbonizar, se busca emisiones cero, ¿no? El net cero. Pero el net cero significa que a lo mejor solo el 20% de la energía final va a poder ser petróleo y gas, el 80% va a tener que ser o eléctrico, al final son electrones, o hidrógeno, que son protones. O sea, no hay otra. Y falta toda la parte de hidrógeno. Todo el transporte, pensad que todo el transporte pesado, todo lo que ahora es consumo de diésel en los camiones, eso es el hidrógeno. Claro. La batería para ese tipo de aplicaciones no va. O sea que clarísimamente, no sé si tuviera que decir 3 cosas: el almacenamiento, para que precisamente todo lo que estamos haciendo en renovables se pueda usar el 100% de las horas, y lógicamente nosotros continuo. Todo el tema del hidrógeno, porque va a ser el otro vector de descarbonización, ¿vale? Y luego, no olvidemos una cosa mucho más a corto plazo, que es el tema de recarga de vehículos eléctricos. Pensad que ayer se aprobó que en 2035 ya no se venden más coches de explosión. Cada coche eléctrico necesita un cargador al final, ya sea en la calle o ya sea en casa. Cada cargador son 1.500 euros. Pues yo qué sé, lo que dice el PNIEC, 5 millones de vehículos en el 2030, por 1.500 euros, pues va a haber que meter 7.500 millones mínimo de aquí a 7 años. Claro. En el fondo, es un poco haceros una foto de cómo va a ser el mundo dentro de unos años, rebobinad y pensad qué velocidad va a ocurrir. Eso es muy importante. Lo difícil no es saber lo que va a pasar, sino cuándo, ¿no? El almacenamiento. ¿Cuándo va a ser rentable? Esa es la pregunta. Que va a estar ahí, seguro. Sí, la parte del V2G también, ¿no? Yo, por ejemplo, he metido baterías en casa y tengo una batería del coche, ¿no? Que es muchísimo más grande y digo, joder, qué pena, ¿no? Que no pueda utilizar, no sé, ¿no? Esa energía por la noche. O cuando me desplazo aquí, ahora mismo mi coche está aquí aparcado y yo estoy generando y vertiendo la red, ¿no? No tengo un servicio de alguna manera, ¿no? Que me permita tener a alguien, ¿no? Una comercializadora que me diga, vale, tú no te preocupes, ¿no? Dame la energía de tu casa que tú estás vertiendo, ¿no? Yo la voy a vender, pues para, no sé, para recargar coches tan cerca. Y sin embargo, ¿no? Pues que yo me puedo aquí coger y enchufar, no sé, en cualquier sitio, ¿no? Cosas de esta, ¿no? Hay muchas cosillas, ¿no? Ahí hay un tema importante con el tema del vehículo eléctrico y con el tema del autoconsumo y es que estamos todos pensando en términos del pasado o de términos de lo que pasa en el resto de países, ¿no? Que la percepción es los coches se cargarán en casa por la noche, ¿no? Porque la electricidad es barata por la noche. Aquí no. Aquí la electricidad va a ser barata de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el coche no está en casa. El coche está en otro sitio. Entonces debería de cargarse en otro sitio y descargar en casa a las 8 de la tarde. Y sin embargo, ¿sabes? Cuando hablas con cualquier inversor o cualquier otro fondo, cualquier fondo noruego, tal, está todo el mundo al revés. Yo creo que nosotros incluso estamos al revés, ¿no? Entonces los coches al final van a ser baterías que deberíamos de utilizar para descargar en casa o jugar con los picos o cargar en segundo coches, ¿no? Pero no en esa mentalidad que tenemos todos de mi coche lo cargaré por la noche en tarifa barata nocturna. Que bueno, la tarifa justo antes de la pandemia era de 5 céntimos por la noche, ¿eh? Para carga de coche. Es que es peor aún. Es que me ha hecho gracia porque es que el 60% de los vehículos que hay en el parque automovilístico aquí, en España, no tienen garaje propio. Con lo cual, no van a ir a esos puntos de recarga de yo llego y lo enchufo, porque no tienen dónde poner ese punto de recarga. Entonces, al final pasa un poco como se hablaba antes del autoconsumo, en movilidad es algo parecido. Si queremos ir realmente a una electrificación de toda la movilidad, tenemos que ir a estaciones de recarga ultra rápidas
donde no haya una limitación a la recarga para yo comprarme un vehículo eléctrico. Bueno, yo voy por mi cuarto vehículo eléctrico, no yo, pero cualquiera que quiera. O sea, ahora mismo, ¿qué va antes, la gallina o el huevo? Esta es la eterna pregunta. Pues antes va la infraestructura. Si tú no tienes resuelto, pero no hablo solo de usuarios particulares, hablo de la flota de Cabify, Uber, taxis. Al final, en las grandes ciudades necesitas una solución de recarga de ultra rápida, de 10 minutos, 15 minutos y llenas el tanque. Y eso es un tema, de hecho nosotros inauguramos hace unos días una estación en un club de golf en el Negralejo, son 180 kilovatios. O sea, es una estación donde llegas y el coche que lo admita en 10 minutos, 15 minutos está cargado. Y eso es un modelo mental similar a la gasolinera de toda la vida. Solo que en lugar de estar en una vía de servicio para una carga en itinerancia, está en el centro de una ciudad donde tú llegas y tú sabes que tienes una serie de estaciones disponibles de carga ultra rápida que te permiten que aunque tu vehículo eléctrico duerma en la calle, pueda ser recargado cuando necesitas. Y bueno, y volviendo a la pregunta, 2 temillas más que se me ocurren bastante novedosos. Uno que tiene que ver con el vehículo autónomo. Ya existe en concreto, bueno, una empresa que lidero también Martín, que se llama Gogo Network, que hace reparto a domicilio en Madrid y en Alcobendas en concreto y en Zaragoza de comida, y ya son pequeños robots. Yo creo que eso va a evolucionar súper rápido y es movilidad eléctrica, pero autónoma. Y luego el otro tema que a mí me parece que me encanta, y es que en el sector de la energía, normalmente las iniciativas innovadoras siempre han ido ligadas o a grandes inversiones, a grandes proyectos, grandes empresas, y ahora hay mucha gente joven que en temas de Internet, en temas de conectividad, en temas de software para hacer no sé cuántas cosas, tecnología vehicle to home ligada a la recarga y a la... Bueno, en nuestro caso, pues en el futuro, pues ese universo barter donde puedas intercambiar energía cuando la regulación lo permita en los sistemas, ¿no? Entonces hay pequeñas iniciativas que son muy de venture, ¿no? De inversiones cortas, o sea, como dijéramos una especie de Wallapop del mundo de la energía, por entendernos todos, que permiten la entrada de pequeños emprendedores de una forma más sencilla, sin necesitar tanto capital y con iniciativas que son súper apropiadas ahora mismo y que generan muchísima innovación, ¿no? Y yo creo que eso antes en el sector prácticamente no pasaba, no había nada de eso, ¿no? Ahora hay muchas y en ese sentido, pues animar a la gente que tengáis ideas, que no os dé vergüenza y que vosotros valéis mucho más de lo que pensáis y que, sobre todo, bueno, al menos en mi caso, yo no he tenido vergüenza, ¿no? Y que acudáis a gente que sepa de lo que os gusta y que os pueda asesorar. Y con toda la cara del mundo existen herramientas hoy como LinkedIn, como redes sociales de otro tipo que te permiten conectar súper fácil. El Colegio de Ingenieros del ICAI, lo tenemos aquí a nuestro presidente. O sea, pues gente que sea vuestro ídolo en esto. Hola, mira, soy Isabel y es que me encanta este tema, estoy trabajando en esto, me encantaría quedar contigo. O sea, no sé, apoyaros en gente que sabe y que lo ha hecho antes y sin ningún tipo de vergüenza, porque yo creo que estamos en un colectivo donde el emprendimiento tiene que ser muy potente porque tenemos los conocimientos, tenemos las capacidades y el dinero, ya nos han dicho que está disponible. O sea que... Sí, además innovar en algo digital siempre es mucho más barato que cuando tienes que innovar en esos temas, ¿no? Ahí los datos, que es muchas veces oro, yo no sé si estarán pensando, que seguro que sí, en aprovechar esos datos de los clientes, porque detrás de esos datos del consumo energético se pueden sacar muchas cosas, ¿no? Y quizás recalcar una cosa que dijo Isabel antes, que es tienes que hacer algo distinto o hacer una cosa que ya se hace de manera distinta. Y eso me recuerda una pregunta que le hicieron a Ferran Adrià. O sea, yo no sé si os acordáis de Ferran Adrià, pero fue el mejor cocinero del mundo durante muchos años en su restaurante del Bulli. Y le hicieron una pregunta porque se suponía que era el cocinero más innovador del mundo en ese momento. ¿Qué es innovar? Y la respuesta a mí me encantó. Dice, innovar es no copiar. Si hacéis innovación, si hacéis emprendimiento, por favor, aseguraos que no estéis copiando lo que ya existe porque es la ruta al fracaso seguro. Vale, bueno, pues vamos a ir cerrando, ¿no? Bueno, sí. Gracias a todos por vuestra asistencia, gracias sobre todo a los ponentes por venir y por, bueno, nos hubiera gustado que probablemente hubiéramos estado aquí mucho más tiempo, ¿no?
pero al final, bueno, después de un par de horas, pues también la gente, yo creo que ya llega un momento que los saturamos, ¿no? Entonces, ahora tenemos ahí, para los que hayáis venido y queráis, tenemos un pequeño picoteo, ¿vale? Con alguna cervecita y demás, y seguro que podéis hacerle muchas más preguntas. A los que están en casa, bueno, pues sentimos que no lo puedan hacer y les animamos al que pueda otra vez, pues venga aquí a la próxima jornada. Muchas gracias por todo y hasta luego.